Suscríbete a La Panterita. Para que salgas informado y con buena energía. Info 5 con Víctor Vázquez. Te despierta y te informa. El nuevo protector solar Dermagloss Facial Factor 50 con color me acompaña durante todo el día. Su factor de protección 50 me ayuda a prevenir manchas y arrugas, además de unificar mi tono de piel dejándome un efecto luminoso súper suave. ¿Vos ya lo probaste? Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Retorna un clásico de la 780 AM. Panorama total de noticias. De lunes a viernes, de 18 a 19 horas, por Radio Primero de Marzo. Somos Mega Cadena de Comunicación. El mundo enfrenta desafíos importantes. Más población, menos áreas en producción. Ante la necesidad de aumentar el volumen de alimentos en la misma superficie, utilizando menos agua y otros recursos. La mejor propuesta de periodismo profesional de agronegocios. Productiva Radio. Busca e informa nuevas alternativas para nuestra producción de alimentos. No te pierdas este y todos los sábados Productiva Radio, con la conducción de David González. Esta es Radio Primero de Marzo 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 98.9 FM, Radio Itaporá de Vallemí. 95.9 FM, Radio Mega Estación de Concepción. 660 AM, Radio Regional de Concepción. 92.9 FM, Radio Ciudad de San Estanislao. 90.9 FM, Radio Espíritu Santo de Juan León Mallorquín. 106.1 FM, Radio Metro de Santa Rosa Misiones. 103.9 FM, Radio Santa Elena de Encarnación. 93.7 FM, Radio Pirapó de Pirapó. 95.3 FM, Radio Continental de Orqueta. 105.7 FM, Radio San Luis de General Delgado. 96.7 FM, Radio Piribebuy de Piribebuy. 840 AM, Radio Guairá de Villarrica. Informate a través de nuestras redes sociales. Facebook 780 AM, Radio Primero de Marzo, Twitter e Instagram, @780 AM. Y también en nuestra web, megacadena.com.pi. Deporte total por la 780 AM. Primero de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Buenos días, bienvenidos a esta entrega de Primero de Marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los oyentes de la Radio Paraguaya de los Mundiales, a los que nos ven y escuchan a través de Mega TV y la aplicación en todo el mundo. A los paraguayos, nuestros compatriotas y no compatriotas. ¿Cómo te va, Jotita? Buen día. Buen día, Luis Enrique, un cordial saludo para todos. ¿Cómo te va, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Tano, buen día. Bien, ¿qué tal? Buen día, un saludo para todos los paraguayos fuera del país. Bueno, el campeonato paraguayo está con la presencia de Libertad consolidándose en la punta del campeonato. Volvió a ganar, le derrotó a Tinidense por 2-0. Le tiene 6 puntos a Cerro Porteño, que hizo lo propio, le ganó al equipo de Pedro Juan Caballero en la capital del departamento de Mambay. Olimpia ayer se mantiene expectante. En el último suspiro del partido, le gana un partido complicadísimo al conjunto de Nacional por 1-0 para seguir en carrera. Y en un partidazo ayer, partidazo dramático, emotivo, 8 goles. Tacorí le ganaba 3-0 a Guaraní, lo empata el equipo de Chiqui Arce, lo vuelve a poner en ventaja el equipo de Barrio Jara, un tiro libre fantástico de Espinosa. Y en el último segundo del partido lo vuelve a empatar Guaraní con gol de Walter González, 4-4. Fue un partidazo del cual también estaremos hablando hoy un poco dentro de lo que es este torneo Apertura. Y Sol de América, que ya volvió a cambiar de técnico, dejó fuera a Humberto García.
la derrota de Sol de América le costó la posición definitivamente de nuevo a Humberto García. Y estamos entrando en una etapa de mucha copa. Esta semana tenemos 2 partidazos aquí, en Asunción. Cerro Porteño, que recibe al campeón de América vigente Fluminense, al equipo carioca, y Libertad, que pasado mañana en el Defensor recibe nada menos que a River Plate de Argentina. Di un poco una pincelada así para poder meternos en lo que fue ayer la agónica victoria de Olimpia, Jotita. Sí, agónica, un mal primer tiempo. Coincido con las declaraciones de Gastón Olveira. No ha hecho un buen partido, pero rescató una victoria, que es lo importante para dejarlo a Olimpia ahí en espera de lo que vaya a acontecer en las siguientes fechas del campeonato. Mal primer tiempo, poquísimo de Olimpia, y un Nacional que hizo de perdonavida en la primera parte, mermó su rendimiento en la complementaria y lo aprovechó Olimpia a través de una pelota parada. Coincido con Palermo cuando dijo un tiempo para cada uno. Sí, realmente, la primera etapa, pero lo decíamos en la transmisión del 1 de marzo en la 780, habrán escuchado Benicio y Tano también, que esto le puede costar caro a Nacional, perdonar tanto a equipos como Olimpia y Cerro, perdonarle demasiado, como lo hizo. Aquí estamos viendo una imagen, también una jugada clara que tuvo el equipo de Nacional, que tapó Olveira, y tuvo así como estas mano a mano, creo que 3 en la primera etapa, ¿verdad? Qué buen jugador es Mesa. El 13, el volante. Mesa, muy buen jugador. Él, también Alan Gómez, lo de Thiago Caballero, impresionante ayer, cuando perdió... Gustavo. Sí, Caballero. Gustavo Caballero. Sí. Tiago era Gustavo era el González, vos te referías al galgo. Claro. Gustavo, claro, Caballero. Cuando mermó él su condición física y ya no tenía muchas piernas para arrancar como lo hizo en la primera etapa, Nacional perdió muchísimo. Acá lo que vale la pena, creo, enfatizar lo siguiente. Sin convencer todavía, porque acá puede decir, no se puede argumentar, no encontré el equipo a esta altura de los acontecimientos, ¿verdad? Pero hasta ahora, en la propuesta de juego de Olimpia no convence. Pero dentro de esa realidad franjeada, gana. Entonces como que sigue vivo. Porque aquí la prioridad es ganar, sumar de a 3 para no perderle pisada. Ni a Cerro Porteño y mucho menos a Libertad, que está lejos, ¿verdad? Sí, el tema es el siguiente, profe, que un equipo como Nacional te puede perdonar lo que te perdonó ayer. Pero un equipo como Libertad no te lo va a perdonar. Pero categórico. Hay que subir ese rendimiento Eso sí, para tratar de tener más posibilidades de ganar. Bueno, pero mientras que gane, va a tener tiempo de subir. Si no gana, está fuera. No, si no ganaba ayer, estaba Claro, fuera. Yo por creo eso. Que lo que está haciendo Olimpia vale oro. Vale oro porque no está jugando bien. A Sí. rato juega muy mal. Y suma puntos. Claro, a eso voy. Ni siquiera yo me dedico a pensar o analizar la posibilidad que le pueda pelear a Libertad. Lo que está haciendo Olimpia está cosechando o está plantando lo que puede terminar cosechando a final de temporada. La sumatoria. Yo no creo, A esta altura del torneo no creo que le dé para pelear la Libertad. Pero terminando en el podio y haciendo un buen campeonato de clausura, Olimpia va a volver a la Copa Libertadores de América. Claro, va a volver a Copa Libertadores de América. Olimpia no puede estar fuera de Copa. Y si continúa este progreso en cuanto a resultados y después les puede adherir Palermo una dosis de buen fútbol, Olimpia va a entrar a pelear el campeonato de clausura. Eso no hay ninguna duda. Pero hoy, teniendo en cuenta que ese partido directo con Libertad recién se dará en la última fecha del campeonato. Claro, no tiene Yo, validez. Olimpia y el título, para mí está totalmente apegado. Son dos cosas bien distintas. Lo que tiene que hacer Olimpia es vivir su día a día, ganar, sumar de a 3 puntos, porque sabe perfectamente lo que le sucedió este año fue por no sumar esos partidos que tenía que haber sumado en el campeonato anterior. Ocurre sobre el nivel futbolístico del cual vos te haces alusión, Tano. Yo lo decía a Jotita, es decir, y durante el partido mismo, porque vos veías, Derli no encuentra su fútbol, no está encontrando su nivel, le está costando demasiado y ya viene jugando demasiados partidos, muchos partidos. Y ayer incluso le mantuvo en cancha más tiempo de lo que a lo mejor pudo que haber estado Derli González, Martín Palermo. Por rendimiento. Por rendimiento. Claro. Arrúa para mí ayer no apareció en el partido. A mí ayer lo de Carlos Arrúa, ni el pestañeo de tanta presión mediática, incluso del periodismo, para que Martín Palermo lo ponga de titular. Ayer Arrúa
De verdad, en un momento dado me parecía uno menos, como solés decir vos exageradamente, en cancha. Es decir, el nivel de bajísimo de estos jugadores. Luis Enrique, con lo que estás diciendo, tenemos que darle la razón al final a Palermo. Pero yo no te estoy diciendo en contra de Martín Palermo. Yo estoy apuntando simplemente lo que vos comentás, que al final, por algo no lo colocaba de titular. A Carlos Arrúa. Nosotros nos preguntábamos por qué. ¿Por qué Arrúa no jugaba? Y bueno, y no juega por esto. Bueno, pero en Ciudad del Este hizo un buen partido. ¿Cuántos minutos? Y fue titular. Ayer el problema era que Nacional lo copó en la mitad de cancha, lo estaba superando en el medio campo, y como todo Olimpia, Arrúa no creó en ataque y no colaboraba defendiendo. Sí. Entonces ahí se le arma el problema. Ahora, en el este del país era un Olimpia que tomó más protagonismo que Tacuarí, entonces sí pesó más lo de Arrúa. Ayer cuando Nacional arrancó el partido ya le sacó ventaja a Olimpia, y Arrúa ni atacaba ni defendía. Acá hay una cuestión. Por eso no se puede ser tan absoluto en cuanto al rendimiento de Arrúa, porque hay que ver la connotación de todo el contexto, mirar el contexto. Ayer lo vi, cierto, bajo, pero solamente Arrúa estuvo bajo. No, todo. Por eso. Pero no detenemos en Arrúa, porque era un jugador el cual nosotros nos referíamos y preguntábamos por qué no jugaba. Al final, él nos termina demostrando que es más productivo jugando 30, 40 minutos finales que arrancando de titular. Bueno, esa puede ser una teoría, pero no. Por eso digo que para mí es absolutamente relativo, Tano. ¿Sabes por qué? Sí. ¿Por qué? Porque lo que acaba de decir Jotita, en Ciudad del Este fue protagonista Olimpia, entonces tuvo un papel importante en su aporte. Hizo un golazo. ¿Sí o no? Bueno, entonces ayer comenzó el partido del protagonismo. El que manejó los tiempos del partido fue Nacional, no fue Olimpia en el arranque del partido. Sí. Bueno, entonces lógico, todo Olimpia abajo porque él solamente tiene que estar en el Golgotá. Y bueno, pero entonces, él es uno de los dos jugadores diferentes, distintos que tiene Olimpia. Correcto. Si ellos no aparecen, obviamente que el equipo no va a aparecer. No, pero ayer sí. ni Prato apareció en el primer tiempo. Pero claro, a eso pues voy. Cuando, digamos, sintonizan, la mitad sintoniza FM y la otra mitad en AM, es medio complicado el tema del concepto del juego asociado. Pero eso es una constante luego Olimpia en este campeonato. No, totalmente. ¿Verdad? Solamente que ayer me parece que se alargó por más tiempo, ¿verdad? Acá cumple Olimpia la prioridad. Sumar de 3, como dijiste vos, y ganar. Sí. Jugando mal o sin convencer como mínimo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, yo no creo que tenga oportunidad en la apertura. Además, los dirigentes, Rodrigo Cotonogués la vez pasada dio a entender eso, que ya están definiendo una estrategia de cara al clausura. Sí. Pero hay un detalle que no podemos olvidar. ¿En qué consiste el detalle? Olimpia queda con este plantel. Ni puede sumar, ni puede restar. Sí, pero Olimpia tiene que encontrar el fútbol, Inicio. Está bien, se va a quedar con este plantel. Ese es el compromiso, claro. El compromiso de Martín Palermo, lo que tiene que hacer Olimpia, como decía Altano, es sumar para pelear después un lugar en Copa Libertadores de América. Olimpia necesita de la Copa Libertadores de América. No por la historia. Olimpia necesita la Copa Libertadores de América por el aspecto económico. Sí, por el aspecto económico. Olimpia pierde mucho para lo que genera para su plantel, para el ingreso que necesita Olimpia. Y con los problemas económicos que tiene y las cuentas que va a seguir pagando, porque hay que ver hasta cuándo termina. Todavía no vino lo más caro y costoso que es lo de Polenta, cerca de $3 millones. Ya cerca, con los intereses van a ser Olimpia, mientras Olimpia no solucione ese problema, es el plantel. O sea, pero Olimpia no se puede detener en esa realidad, Benicio, de la cual no se escapa. Que este es el plantel. Que Olimpia no va a poder incorporar más. Claro. Va a tener que sumar gente de abajo, a ver si sale alguien, o recuperar a Derlis, encontrar que Arrúa responda de que tiene pasta para un equipo grande, porque Arrúa a mí hasta ahora no me demostró en un 100% que está para calzar la camiseta pesada de Olimpia. La vez pasada dijo Gotita, fue figura, claro, pero ¿cuánto tiempo? ¿En cuántos minutos? Le salió bien una asistencia, hizo un lindo gol, bastó, pero el partido dura, ¿cuántos minutos dura un partido de fútbol? O si no, pregúntenle a lo del Barcelona cómo pidieron el clásico ante el Real Madrid en España. O si no, pregúntenle... Sí, pero si vamos a ir, a ver, si vamos a ir a eso... Tenemos que ir a gran parte del plantel de Olimpia. Yo está bien. Porque Olimpia es un electrocardiograma. Hay partidos donde Olimpia te arranca muy bien, 20 minutos, donde todos brillan, donde Zavala te pasa el ataque, donde Marcos Gómez se suelta, donde aparece Prato, donde aparece Fernando Cardoso, donde está... y después parece que todo se diluye. Y no es el tema de uno, es un tema en conjunto. Para mí Olimpia tiene muy buen plantel. Sí. Para mí Olimpia tiene muy buen plantel porque yo igual lo agrego y lo tengo en cuenta a Brian Montenegro, que en algún momento se va a recuperar en este año. Lo tenés a Parzajuk, lo tenés a Bruera.
Entonces, de a poco Olimpia va a ir recuperando jugadores que le pueden ser bastante útiles a Martín Palermo. Pero ¿cuál es el problema fundamental? Sobre el punto del Luis Enríquez, de lo que está analizando y el enfoque que le da en el análisis Jotita. Lo siguiente, la pregunta clave es, ¿cuál es en este momento, en el presente de Olimpia, la versión individual de estos jugadores? Estos buenos jugadores que tienen dentro del plantel. Intermitentes. Claro, a veces sí, a veces no. Y bueno, intermitentes. Ayer, por ejemplo, para recapitular y poner como ejemplo, el fútbol es 11 contra 11. Tenés 11 jugadores componen tu equipo. Ayer debía ser 11 contra 10. Ayer decía un poquito menos tal vez, pero ayer... No, por la jugada, que lo vamos a analizar después. Sí, vos le querías la tarjeta roja para Cardoso. No, yo no vi. Y bueno, ¿y por qué 11 contra 10? Porque después del partido me tocó ver la imagen. Pero ayer, por ejemplo, durante el partido, Olimpia, Olveira, como siempre. Zavala está recuperando su nivel. Gómez, lo mejorcito. Cardoso, lo mejorcito. Y por allí, quinto lugar a Prato. Pero me faltan 6 jugadores, me faltan para completar un onceno. Totalmente. Entonces es muy difícil. Y fíjense a quienes no cité entre los 5. No, pero a ver. A Deli y a Rúa. No, pero vayamos por parte. ¿Prato qué? Prato últimamente pelea más de lo que juega por una necesidad que tiene el equipo que no está jugando bien. Por eso lo puse quinto. Fíjate vos que Prato, y se da algo hasta paradójico. Prato es el que tira los centros en Olimpia. No, él tiene que recibir. O sea, al revés, pues tiene que ser. Bueno, y Prato hoy en día sale mucho y él termina tirando centros para Aaron Páez hoy, que es el centro delantero, que tampoco, pobre, él no es un delantero autosuficiente, él necesita ser alimentado. Y cuando el equipo no funciona, el chico pasa desapercibido. Ayer en el primer tiempo no tocó la pelota. Es un chico. Porque es un chico. Todo el equipo no anduvo. Sí, ayer creo que ya lo silbaron de lo que pasa. Yo justamente lo mencionaba la vez pasada. Él es un 9 que necesita la asistencia por los costados. Claro. Si no desborda Olimpia, ese 9 Bueno, siempre va a ser un ¿y qué pasa con Olimpia? ¿Dónde comienza a mejorar Olimpia en el segundo tiempo? Con los cambios. Sí. Entró bien Huguito Fernández. Hay que decir que Reyes fue un poquito más protagonista cuando nos extremos. Le ayudó muchísimo lo de Quintana en la mitad de la cancha, que le dio un poquito más de dinámica y fútbol en los últimos 8 o 10 minutos al equipo de Olimpia. Ahí comenzó a mejorar Olimpia. Pero yo pensé que ya iba a cambiar el segundo tiempo. No, es que vos dijiste en tu comentario intermedio. Estoy seguro que... Entiendo lo que dijo Palermo, de entrar al vestuario después de ese primer tiempo pobrísimo, tratar de sacudirle un poco a su equipo y decirle, muchachos, yo le doy 10 minutos para que se laven la cara porque el primer tiempo fue un desastre. Lo entiendo a Palermo, pero por lo que yo vi en la primera etapa, yo decía en mi comentario en el tiempo, yo no tengo duda que Palermo va a cambiar de arranque de segundo tiempo porque lo que se vio en esos primeros 47, 48 minutos del primer tiempo fue pobrísimo. Claro, los cambios se imponían, ¿por qué? Porque más de lo mismo no puede cambiar el equipo, con los mismos jugadores. Y no cambió. Pero ojo, Luis Enrique, mencionaste en primer lugar a Hugo Quintana, hombre de alternativa, segundo tiempo, digo yo, a veces sí, a veces no, es otro que tiene para mí muy buenas condiciones, Hugo Quintana. Pero a veces te roba un partido y el siguiente partido desaparece. Bueno, pues yo no sé lo después de cuándo lo he visto a Quintana. Y bueno, yo he hecho casi todos los partidos. Un partido lo que nos dice que de Olimpia y después hice todos los partidos. Y es la primera vez que lo veo a Quintana después de una eternidad. Sí. ¿Verdad? Pero entró bien ayer, entró al partido, entró bien. Para mí, Huguito Fernández entró bien. ¿Verdad? Ramón Martínez entró bien. Es más, Ramón Martínez ya le había avisado a Antano Isidro que hizo una tapada fenomenal. Y de ese tiro de esquina es que viene la jugada en la cual vuelve a salvar a Antonio Isidro porque era gol olímpico de Huguito Fernández. Sí. No sé si ustedes vieron la jugada después. Era gol y ahí le entra Ramón para definir el partido. Lo cierto para Olimpia es que sumó 3 puntos para estar expectante y por sobre todas las cosas para ese objetivo que dice el Tano. Olimpia acumular para lo que puede ser asegurar presencia en Copa Libertadores de América el año que viene si es que no campeona en el clausura, porque acá en la apertura yo creo que está muy encaminado para Libertad. No, hay que ver todavía, vamos, un par de fechas más a ver si por ahí hay algún tropiezo de Libertad. ¿Y fechas? Veo muy difícil. Cerro, ahí sabremos. Y ahí sabremos. ¿Saben por qué? Bueno, y ahí Olimpia le va a aprender a ver a Cerro. Y Olimpia le va a tener que aprender a verla. Pero vamos a escuchar a Palermo porque... Eso suena muy... ¿Por qué? No sé. Y suena a Benicio Martínez. Sueña vos. Sueña vos. Espera, es mi rival eterno, mi archirrival de toda la historia. Pero en algún momento vas a encontrar similitudes con tu rival eterno. Claro. ¿Cuál es la similitud? No, lo quieren bajar a Libertad. Lo quieren bajar a Libertad. Es así de sencillo. Y si Cerro le puede bajar a Libertad en esa fecha y Olimpia gana,
Olimpia está a un punto de Cerro. Sí. Cerro está a 6 de Libertad y Tenés Olimpia el está a clásico 7. todavía por el camino. O sea, Olimpia, quieras o no, le va a aprender a ver a Cerro. Claro. ¿Acaso vos no dijiste por la salud del campeonato que Libertad por lo menos empate contra Nacional? Sí. Y empató por la salud del campeonato. ¿Te dio gusto, Libertad? No, Vamos a escucharle a Martín Palermo. Vamos a escucharlo. Sí, fueron dos tiempos distintos. Primer tiempo no encontramos la vía de cómo contrarrestar ese bloque defensivo que tenía Nacional, que ya lo habíamos visto el día miércoles con Libertad y ellos se hicieron fuerte de esa manera. Nosotros obviamente entramos en la confusión de equivocarnos el camino y empezamos con las imprecisiones y tener algunos errores que nos terminaban teniendo contras de peligro. Pero bueno, había que reacomodar un poco, saber que lo que habíamos hecho en el primer tiempo no había sido bueno. Y bueno, le di esos 10, 15 minutos a ver si el equipo podía llegar a cambiar un poco lo del primer tiempo. Al no verse que encontráramos el camino, vinieron los cambios y creo que con los cambios ya se vio otro equipo distinto en cancha, con juego un poco más directo, con jugadores más por afuera, por banda, y bueno, y ahí creo que fue donde empezamos a generarle un poquito más de... Y obviamente no facilitarles a ellos quizás su manera de jugar que nos incomodaba bastante. Bueno, lo de Marco creo que se sobrecargó el aductor, obviamente hay que evaluarlo. Y lo de los minutos creo que es importante tratar de seguir sumando lo que más se pueda. Obviamente que Aaron necesitamos que lo que él más busca es el gol para sentirse con confianza, trabaja mucho para el equipo. Bueno, ahora el equipo tiene que trabajar un poco para él, para sentirse en su hábitat del área, de tener situaciones como la había tenido en el partido anterior. Pero bueno, creo que hay que buscar también otra alternativa de algún juvenil como para que también sea otra variante, porque si ya esta semana vuelve Kevin Parsajú y si Bruera también esté regresando de a poco, tener otras alternativas en ataque. Bueno, habrá que ver con qué jugador podemos llegar a suplir y poder cumplir con minutos. Pero creo que hasta ahora me siento conforme y estamos cumpliendo bastante en estos 2 últimos partidos. Lo que decía Martín Palermo, 2 años, 4 meses, 16 días han pasado para que Olimpia pueda volver a ganarle a Nacional. Sufrió 4 derrotas y 5 empates, pasaron 9 partidos para que Olimpia vuelva a ganarle al equipo de Nacional. Ahora, quiero ir a la jugada en la cual reclamó la gente de Nacional, incluso en la transmisión nos decía Gianluca Barni a Jotita y a mí, y a Gustavito que estaba en cancha, de que acuerdo al monitor, porque nosotros en Cancha Nacional no teníamos el monitor de retorno, la importancia de tener el monitor en la cabina. Ayer no teníamos en la cabina, lastimosamente, por una cuestión ahí de conexión en la cabina de Nacional. No hay lugar tampoco. No hay lugar, sí, por eso. Y Gianluca nos dijo a nosotros, para mí roja directamente. Vos le preguntaste 2 veces. 2 veces le preguntaste y te dijo roja. Nosotros nos vimos, nos quedamos, porque el árbitro ni amonestó a Cardoso. No. Ni amonestó. Sí, lo amonestó. ¿Amonestó después? Sí, lo amonestó. Ah, bueno, pues yo no había visto la tarjeta amarilla. No, él no sanciona nada. No sanciona nada. Él no sanciona nada, porque la pelota termina en los pies de un jugador de Nacional y podía haber sido un avance interesante para Nacional porque tomó la pelota Gómez solo en la mitad de cancha. Pero ¿qué hace Gómez? Gómez recibe la pelota, se percata de que Alfaro se había quedado tendido en el suelo y él tira la pelota a un costado. Ahí se acerca el árbitro Juan Gabriel Benítez a Alfaro, observa la jugada y lo amonesta a Fernando Cardoso. Pero él no sanciona nada. Yo le hacía la consulta a Gianluca si por lo menos era revisable esa jugada de Gianluca. Me dijo que no lo rompió de milagro. Yo eso es lo que digo. Y vuelvo a poner en el tapete esto. ¿Por qué los árbitros siguen mirando el color de la casaca de los jugadores? Me hago cargo de lo que digo. ¿Por qué siguen mirando el color de la casaca de los jugadores? Son lentos para favorecer a los débiles y son rápidos para favorecer a los poderosos. Y pregunto,
Lo debatimos el sábado. Javier Domínguez tenía la camiseta de Cerro o de Olimpia de Libertad, lo iba a expulsar día de Iván. Para mí no. Ahí estoy contigo. Claro para mí que esa no. jugada no era para expulsión. Y esa bueno, jugada. bueno. La de ayer no visto hasta que después he visto el... ¿Y después? ¿Y después? Mirá la acción. Vean. Es que Fernando Cardoso, es lo que vos mismo dijiste en el partido, Jotita. Pero sin ver el directo. monitor. Él se desentendió. No, perdón, Gustavito nos había dicho. Por se Dios. desentendió enseguida la jugada y de la pelota y de la jugada y se fue a asistir al compañero. Al compañero, sí, al colega. A ver la jugada de nuevo. Sí. No, pero esta se ve de detrás. Hay una cámara en donde, acá, ahí. Mira lo que es. Esa cámara de frente es, pero es criminal. Sí, a ver, yo no voy a hablar de mala intención de Fernando No, no Cardoso hablamos de porque eso. yo no veo que haya mala intención. No. Lo que sí lo condena a Fernando Cardoso es que él va con mucha fuerza a apoyar el pie. O sea, Y la pelota ya no estaba ahí. la pelota ya había pasado. Sí. Fíjate que él abre el pie justamente como para tratar de bloquear un rechazo de Alfaro y la pelota le pasa entre las piernas a Fernando Cardoso. Pero por consecuencia, el pisotón es muy fuerte. ¿Y el VAR? ¿Qué dijo el VAR? No sé. No lo llamó, sé. no lo llamó. Y bueno, eso porque fue- en ningún momento y bueno, ni y ahí chequeo cuesta. hubo. ¿Quién estuvo en el VAR en ese partido? Bueno, como solo decimos Cotita, no se cobra por la intención, el hecho se cobra. Claro, la consecuencia. acción. ¿Vos cómo ves también? Pero a mí lo me llama la atención, yo no vi la tarjeta amarilla. ¿O sí que lo amonestó? Sí, lo amonestó. Bueno, si lo amonestó, quiere decir que alguien le sopló. Derlin López. Algo. Derlin López. No, a lo mejor él vio que Fernando Cardoso lo pisó a Alfaro. Él da continuidad a la jugada, porque esa pelota que pasa entre sus piernas termina en los pies de Gómez. ¿Verdad? Ahí él deja jugar, él deja continuar la jugada. Cuando la toma Gómez en la mitad de cancha, Gómez le mira al árbitro del partido y tira la pelota hacia el lado de preferencia. Sí. Y le reclama al árbitro. Y ahí va Juan Gabriel Benítez a la zona donde estaba Fernando Cardoso pidiéndole disculpa al Faro. Se repone Fernando Cardoso y ahí lo amonesta. Él no sanciona porque él da ley de ventaja. ¿Pero el fútbol se repone en el lateral o en el lugar de la falta? Él no sancionó nada. Bueno, pero por eso te digo. El lateral Pero no para se va. Olimpia. Si se repone en el lateral, quiere decir que él no vio. No, yo no vi. Le avisaron. no, a ver. No le dio continuidad si es que se repuso. Yo no recuerdo ahora mismo dónde se repuso el juego. Si fue en el lugar donde estuvo el jugador caído o si fue en el lateral, porque el balón ya había salido y el árbitro sin parar. Pero cobró falta. Cobró falta al Cobró final. falta al final. Bueno, entonces... Fíjate, a mí me sorprendió en el relato, porque yo al final... Cuando tira el jugador de Nacional la pelota para un costado, él para la jugada antes de que el balón salga. Porque no es que Gómez agarró la pelota y la tiró ahí cortita, tiró para el otro lado. Sí. Ahí para la jugada. Ahí él, cuando frena Gómez, el posible contragolpe con ventaja de Nacional, ahí él sanciona. Porque el jugador de Nacional no tenía intenciones de aprovechar esa ventaja. Pero entonces él vio y midió de que fue un simple pisotón. Claro, por eso lo amonesta. Juanfer Bueno, Alfaro pero- está con nosotros, vamos a hablar con él. Juanfer, bienvenido aquí a Deporte Total, estamos en radio y en televisión. ¿Cómo estás? Luis Enrique te saluda, un gusto, bienvenido. Está Juanfer, porque yo no lo escucho acá en mi cuca. En el Hola. retorno. Hola Juanfer, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, estamos analizando la jugada de Fer Cardoso contigo, Juanfer, ayer. Viendo las imágenes son muy contundentes, muy claras aquí. Y bueno, a ver si vos nos señalás, nos comentás un poco cómo viviste ese momento, ya que fuiste el protagonista. Sí, la verdad que cuando el choque me dolió mucho porque fue al tobillo. Él llega tarde. Obviamente debe haber sido sin intención, pero viendo la vuelta para mí fue expulsión, era expulsión. Bueno, el árbitro sé que vio otra cosa, después yo le dije, lo hablamos con el juez, pero bueno, en mi opinión era expulsión porque fue bastante vehemente. No, realmente, a nosotros nos sorprendió porque Cardoso cuando se va la pelota, al instante él ni sigue más nada, él se queda contigo y pide asistencia médica. Es decir, él se dio cuenta de lo que hizo, él se dio cuenta
de lo grave que pudo haber sido ese pisotón que a Dios gracias no te dejó fuera de partido, y me imagino que más allá de mucho dolor y un moretón que tendrás ahí en la parte afectada, porque pudo haber terminado eso en una situación más que lamentable. Sí, tal cual, le pide asistencia porque se dio cuenta que había sido muy fuerte. Por suerte no pasó a más, no fue una lesión grave. Obviamente me duele, por ahí en la calentura del partido podría seguir jugando, pero bueno, ahora en frío me duele un poco más, pero bueno, por suerte no pasó a más. Juanfer, te saluda Jotita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Vos sabés que a mí me asustó bastante cuando Anthony va a tu posición, habla un rato con Juan Gabriel Benítez, después te observa a vos y él pega la vuelta y se toma el rostro con ambas manos. Ahí me pareció a mí que la situación podía haber sido muy grave para vos, pero por suerte y gracias a Dios no ocurrió. En ese momento, cuando vos estabas tirado, ¿diste o se dio alguna sensación de que la lesión podía haber sido grave? Sí, porque bueno, en la imagen se ve cómo se me dobla el tobillo. El médico todavía no entiende cómo no me pasó algo más grave porque se dobló muchísimo. Pero como te digo, por suerte no fue a más, porque podría haber sido mucho peor. Por ahí en el impacto justo ahí se ve cómo se dobla, pero bueno, capaz que eso fue lo que vio Anthony que le pareció más grave. ¿Querés que te diga algo viendo acá las imágenes? A mí me da la sensación que te salva que enseguida vos levantás ese pie. No es que quedó bien apoyado en el suelo. Puede ser, sí. Al sacarlo rápido capaz que te salva de que sea peor. Sí. ¿Y qué dijo el árbitro del partido, Juan Gabriel? Porque para mí por lo menos es una jugada revisable. El VAR no participó, él dijo que se juegue el tiro libre desde ahí. ¿Qué explicación le pudo dar a ustedes el árbitro al no revisar esta jugada, Juanfer? No, él lo que nos dice es que la revisa y que no ve roja. De hecho, en el entretiempo nosotros pudimos ver la imagen en video y pensábamos lo mismo que habíamos visto en la cancha. Después, bueno, le explicamos al juez eso y nos dice que él la vio de vuelta y que a él le parece amarilla. Bueno, increíble. Hicieron de perdonavidas en la primera parte donde fueron muy superiores a Olimpia. Bajaron un poco la intensidad de ese ritmo que tuvieron en el primer tiempo, donde Gustavo Caballero estuvo incontenible, lo mismo Gómez, Mesa, le marcaron la cancha a Olimpia en el primer tiempo, sobre todo en la mitad de cancha. Tuvieron situaciones para marcar, no lo hicieron, y después prácticamente en la última del partido reciben ese gol de pelota parada. Sí, tal cual lo definimos. Creemos que tendríamos que haber definido en el primer tiempo las situaciones que tuvimos. Después eso nos juega en contra y un partido que era más para un empate, ya a lo último termina con ese gol de otro partido. Pero bueno, rescatamos lo que hicimos en el primer tiempo. Yo creo que tenemos que seguir trabajando por esa vía, mantener eso que hicimos en el primer tiempo, mantenerlo en los 90. Pero bueno, queda ese sabor amargo, ese dolor, parte de la situación que estamos viviendo. Yo creo que tenemos que hacer eso, trabajar lo que hicimos en el primer tiempo y plasmarlo a los 90. Totalmente de acuerdo. Y una cosita más que te agrego a lo que te estaba planteando, Jotita. Han jugado muchos partidos seguidos, teniéndolo de Copa y de Campeonato y regularización, quieras o no, aunque uno mentalmente no lo diga o no lo entienda, el físico pasó factura. Y lo otro, ratifico lo que dijiste recién con Jotita, ante estos rivales y ante cualquier rival podés perdonar tantas veces como perdonó Libertad Nacional en el primer tiempo. Sí, sin duda, no hay que perdonar. Y bueno, lo que decís en los partidos seguidos, obvio que va a pasar la factura. Yo hace 3 partidos vengo con la contractura en el gemelo, jugando igual, por ahí en esas cosas, en todos los compañeros. Después, bueno, Gaby Gaona Lugo se lesionó. Obviamente, partido tras partido hay un desgaste enorme y se puede llegar a notar lo físico, pero bueno, lo mental hay que estar siempre fresco, hay que estar dispuesto a la lucha de cada partido y dispuesto a cada encuentro. Juanfer, gracias por el tiempo, un abrazo. Dale, muchísimas gracias, abrazo grande.
El volante argentino titular indiscutido en la estructura que tiene Nacional, hoy dirigido por Víctor Bernay, que también reconoció en conferencia de prensa todo lo que pasó en el partido. Tenemos que ir a la pausa, ya venimos. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Talle puede acompañarte. Ingresa a www.talle.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Talle, viví seguro, viví mejor. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones. Sorteamos todos los domingos a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express o Aquipago de todo el país. Lotería Megaloto, con el SPS. Tu salud está en buenas manos. El SPS Medicina Prepaga te ofrece cobertura medicina integral con profesionales de confianza y múltiples beneficios, especial para que cuides tu salud y la de tus seres queridos. Consulta sobre los planes disponibles. Escribinos al WhatsApp 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga de Comesipar para todo público. Muy bien, estamos de vuelta. Un saludo cariñoso de nuevo a todas las emisoras que están dentro de la cadena de la amistad deportiva, a todas las radios del interior del país que están tomando la señal en vivo, en directo de las 780M, la radio paraguaya de los mundiales. Ustedes saben que estamos en duplex con Mega TV, nos ven y nos escuchan también por la aplicación en todo el mundo. Estamos en la primera semana oficial, después de que el sábado estuvimos arrancando con nuestro nuevo set, nuestro nuevo estudio, que ustedes se podrán percatar de 1 de marzo, de Deporte Total, así que seguimos moviendo un poquitito las cosas. Está linda nuestra nueva casa, está linda. Está linda, está linda, está linda. Así que muchas felicidades una vez más para todos nuestros compañeros, para todo ese gran equipo que sigue trabajando y apostando por la poderosa media cadena de comunicaciones. A mí no me gusta del todo. Qué raro. Como siempre. ¿Qué es lo que no te gusta? Mira lo que es este estudio. ¿No te gusta este estudio? No me gusta del todo porque me pusieron al lado del Tano, hermano. Calabuche. ¿Y dónde querés irte? Siempre estuviste al lado del Tano. Ahora, hermano. Y por lo menos. ¿Querés estar ahí en el lugar, Luis Enrique? Sueña con estar aquí. No me desagrada tampoco, pero ese no es el tema. Allá no te puedo ir donde está Jotita. Puedes pasar al otro lado sin problema. No, gracias. ¿Vos sabés que eso significa? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Y qué significa cuando vos sos racista? No, ya entraba. En Honduras, Luis Enrique, racista por favor. ahora. No, qué racista. No, si este es rubio o azul. Encima que nos enteramos que no te enteraste de nada, te fuiste de vacaciones al interior. No, qué raro. Un día más libre, entonces. ¿Qué? ¿Pensaste que el Partido Olimpia Nacional terminó 0-0? Siempre código, rompiendo código, ¿eh? Siempre rompiendo código. ¿Pensaste que Tacuarí le ganó a Guaraní y que Olimpia empató con Nacional? ¿Te quedaste sin internet? No. ¿Por qué te quejas si estás a la derecha del padre? Wi-Fi. ¿Por qué te quejas? ¿Estás a la derecha del padre? No, pero tu cercanía me agobia. Bueno, vamos ¿sabes que me mareas todo? Vamos al tema más serio. Así como me mareó este fin de semana el arbitraje. Sí, pero espera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuvimos situaciones similares en partidos con criterios distintos. Vamos a tocar ese tema, pero déjame ir a un punto para redondearlo de Olimpia, para no dejarlo así nomás a Olimpia, porque después tenemos que hablar del partidazo de Guaraní Tacuarí, porque pocas veces se ve 8 goles en un partido. Emocionadísimo. ¿Y cómo se producen? Es decir, la circunstancia del partido. Le escuché a Tano, no vayan a ser así, Luis Enrique. Emocionado, Tano, hasta las lágrimas. ¿Qué te parece? 8 goles. Tan emocionado estaba su narrador que se quedó sin voz. Sí. Bueno, Jotita estuvo en cancha conmigo y él me escuchó ser muy crítico, pero uno es crítico cuando sabe que ese jugador es mucho más de lo que está dando últimamente. Ustedes lo habrán visto por televisión en parte.
realmente, ¿qué sucede con Derlis para vos, Juan Eduardo? Porque son demasiados partidos ya. Es decir, es cierto, él viene de una recuperación difícil, no es fácil, todo, pero no estoy encontrando un punto para definir qué es lo que pasa con él. Porque hay situaciones en que le rebotan la pelota cuando a él no le rebotaban, no encara nada con velocidad cuando esa era su gran virtud, cuando él era una luz, cuando tomaba la pelota y tenía chance de gol. ¿Qué pasa con él para vos? ¿Sabes qué hoy estamos hablando? Que él está jugando con dolor. Pasa lo que le pasa a cualquier jugador que ha sufrido su lesión. Para mí no le pasa nada raro, es absolutamente normal. O sea que este rendimiento va a seguir, va a pasar mucho más tiempo todavía para que él recupere ese nivel. A algunos le toma más tiempo, a otros le toma menos. Cuando él agarre confianza, se olvide un poco de esa lesión, terminen las molestias, se saque el miedo de la cabeza, a lo mejor le va a ir mejorando, pero es absolutamente normal. Lo que hay que hacer es quitarle un poco la tinta al tema, porque mientras que más el hincha lo exija a Derlis más se va a querer exigir, no va a poder, se va a frustrar. Y las cosas no son como uno quiere. No es automático, esto no es automático, esto lleva su tiempo. Hay jugadores que tardan 1 año y medio, 2 años en recuperarse. Totalmente. Porque siguen jugando con miedo, porque siguen jugando con temor, no quieren meter la pierna porque tienen miedo a que se vuelvan a lesionar. Un valor agregado a lo que decís, Jotita, es la parte psicológica. Pero claro, él sabe que la gente espera mucho de él. Ahí pues está el tema. Es Derlis González. Él quiere, de su cabeza nace Claro. esa voluntad de marcar la diferencia como antes lo hacía. Su cerebro, su cabeza quiere, pero su cuerpo hoy en día no le está respondiendo. Y es absolutamente normal. Pero es que hoy hay que asumir un riesgo, ¿verdad? Porque el riesgo está, porque él quiere que la gente se percate de que él quiere, pero no puede. Peor sería para él no jugar, ¿verdad? Lógico. Es lo que yo siento. Lógico. Pero la exposición está para él. A él la crítica todavía no alcanza alturas a nivel de cielo, porque los resultados más o menos acompañan. Si Olimpia entrara en una racha negativa de resultados, él sería probablemente el mayor apuntado. Y ahí sí, realmente todo se iría por la borda. Yo creo que hay una combinación entre temor y molestias. Porque ayer tuvo una para picar y para encarar a la y derecha. se frenó. Se frenó y buscó Sí. diagonal, buscó cambiar Sí, la jugada. sí, Yo ahí me di cuenta, no sé si nunca vos buscó escuchaste la transmisión acelerar, nuestra. sí, nunca buscó acelerar y cambiar de marcha, ¿verdad? Entonces yo digo de que puede haber, sin saber, ¿verdad? Porque solamente él probablemente tenga la verdad. Yo creo que es una combinación un poco de temor y un poco de alguna molestia Es todavía. que, a ver, el que cree que una lesión de rodilla, una fractura de tobillo, de tibia o peroné, más la rodilla todavía, si uno cree que cuando se rompen los ligamentos cruzados o cuando se rompe qué sé yo, el rotuliano, cuando se rompe lo que sea de la rodilla, si uno cree que operándose vuelve a la normalidad y todo es color de rosa como antes de romperse, está equivocado. No, pero eso lo sabemos. Por lo menos acá nosotros lo sabemos. Bueno, entonces es bueno repetir y es bueno decirlo para la gente que por ahí no sabe, que cree que el deportista entra a un quirófano, se le restituye el ligamento o lo que sea y sale como nuevo. Lo que tienen que hacer, o sea, el jugador se tiene que acostumbrar ya de por vida a jugar con dolor y con molestia. Eso es algo que no va a desaparecer. O sea, esa adaptación lo que a él le está Esa costando. adaptación es lo que le cuesta y le va a costar, como le cuesta a cualquier deportista. El vivir con esas molestias. Y él está jugando con molestia. Acá ya no pregunto, acá afirmo, ratifico, manejo la información con mucha propiedad y asumo la responsabilidad. Y bueno, Derlis está jugando con quítenle molestia. la tinta entonces, déjenle, Está jugando con molestia. déjenle que se adapte a esta situación. No Hay va a veces, poder ser eso. ¿Cómo? No va a poder ser eso. ¿Qué? Y no porque es Derlis. No, la gente no va a poder sustraer esa situación de él, de la lesión, ¿verdad? De lo que es Derlis González. Le van a exigir siempre. No, pero él ya habló con Martín Palermo. Que le Felice. exijan, pero que tengan un poco, un poco de ahora, calma. Nosotros podemos, a través de este análisis que estamos haciendo, con madurez, digamos exhaustivamente un análisis como para
crear conciencia. Con porque responsabilidad, eso, Benicio, claro, de que queremos lo mejor claro. para él, que le queremos Pero es jugador recuperar. de selección. Pero por favor. Tenemos que recuperarlo. Pero por favor. Pero yo digo esto, aparte de la molestia física, también hay una cuestión mental que él lucha todos los días. Y esa lucha que vos decís, perdón, Benicio, ahí quédate un ratito. Esa lucha fue la vez pasada que no sé quién, creo que Gustavito nos informó, o él mismo lo había dicho, sí, creo que fue Gustavo, que él pidió hablar con Martín Palermo para que incluso si él no lo veía bien, que le quite el equipo, que no tiene un problema de esperar más. Y Palermo le dijo no. Al contrario, respalda su presencia en el equipo, porque él también entiende y sabe Claro. que no come vidrio. Palermo de que Derli es más importante y lo quiere recuperar, yo entiendo. Jugando. Y Palermo jugando, yo entiendo eso, por eso, pero tengo que tocar el tema para ver cómo es, qué es el problema, qué siente, Claro. cómo está. Y lo- Yo la le voy a información contar que a mí una me dio historia. Juan Eduardo, que él está con dolor. Yo les voy a contar algo. Un segundito nomás. Sí. Acá lo fundamental sobre el punto nomás. Antes que analice Cotita. Sobre el punto. Nuestro papel como comunicador es justamente eso. Crear conciencia Lógico. en la gente, en los seguidores del Olimpia, de cuál es la situación. Para que al crear conciencia, adquirir conciencia de la situación, sean más tolerantes. con él. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Y para terminar, ahí tenemos el ejemplo, Jotita, de la Pantera Morales, lesionado en la selección, problema de rodilla, nunca volvió a ser el mismo. Morales está jugando. Yo te cuento Ahora una sí está historia jugando. que para mí hemos perdido, si no iba a ser el mejor centro delantero del fútbol paraguayo en su momento, le pegaba en el palo. La Pantera Morales. No, ¿Quién? Arnaldo Guerrero. ¿De Cerro Porteño? Sí. Sí, recuerdo el caso. Sí. Arnaldo Guerrero jugaba en Ayes, el Recuerdo presidente el caso, Ayes, recuerdo. hacía goles hasta con la Sí, espalda. sí. Sí, recuerdo. Él va, lo ficha Cerro Porteño, y te digo porque Arnaldo es amigo mío. Él va a Cerro en cancha de Sport Colombia. Había marcado, creo que en su debut con Cerro Porteño, 2 goles. Después del siguiente partido, él va y se rompe los cruzados en cancha de Sport Colombia. Nunca más se recuperó. Y no era un tema de, no, le salió mal la cirugía, no. Era un tema, Mental. él ya giraba con temor, era un jugador. Yo te digo, para mí iba a ser, si no iba a ser el mejor 9 del fútbol paraguayo, le pegaba en el palo. Bueno, quería agregar algo más al caso de Derli porque ya, No, él ya sigue está. jugando como No, Derli, yo ya ya está. dije todo. Para mí ya está, lo de Derli ya está. Me preocupa el tema de arbitraje, pero me permití escuchar a Robert. Y después Sí. volvemos con el tema de arbitraje y tenemos que hablar del partido guaraní que vos viste. Partidazo. El mejor partido del campeonato. A vuelta de pausa, con Jotita, con el profe, analizamos el Mi partido. partido no sirvió, pero hermano. Tengo vergüenza. Me tenés que cortar. Mi agenda, acá primer plano, mi agenda, Pero guardo. vos no entendés, vamos a dice, escucharle a esperame, Robert, que es más esperame, importante que libertad. escuchar tu playero. Benicio, Confianza, libertad, no sirve en mi partido, Benicio, hermano. si la televisión se inventó hace 100 años, vos tenés hace 120 años de programa. Me cortás cuando estoy presentando. Lamento Dejarle mucho, eso a un hermano. novato, a uno Sí. que está comenzando. Pero Pero, lamento- me acabas de cortar. Lamento mucho, hermano. Lamento mucho, pero tengo que decir mi Disculpate verdad. públicamente. Quejémonos por deporte, se llama. Sí, te quejaste ya por deporte también. Oye, Ya. Tranquilo, ¿qué tal? tranquilo. A vuelta de pausa hablamos del partidazo, a vuelta de pausa. Y ahí pendiente algo, que si no tocamos me van a reclamar. Me van a reclamar. Hay una jugada más del Partido Olimpia Nacional. ¿O no, producción? Hay una más. ¿Verdad? Después de pausa. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD
Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Estamos de vuelta. Un saludo una vez más a todas las emisoras que están dentro de la cadena de la amistad deportiva y la poderosa media cadena de comunicación. A todas las radios de frecuencia modulada y amplitud modulada que están en el interior del país, tomando la señal de la 780M cabecera de la media cadena. Estamos viendo imágenes, después vamos a volver a ver los goles del partido que empataron 4-4 el equipo de Guaraní y Tacuarí. Fue el local Tacuarí en cancha de Río, donde se quejaron mucho ustedes del estado del campo de juego. Sí. El punto ¿La lumínica qué tal? La lumínica bien, solo que en el sector de cabina no tuvimos luz. Hubo corte de suministro, escuché. 30 minutos aproximadamente. Corte de suministro de energía eléctrica. Bueno, había una jugada. ¿Cuál era la producción que me marcaron ustedes sobre la jugada que faltaba? El gol que le anularon a Olimpia. Bien anulado. La falta sobre Rivas. La acción ahí. Y le palanquea el brazo ahora. Ahí lo toma del hombro y ahí lo abraza. Pero... Para la gente de Olimpia esta fue jugada lícita. No, le palanquea, le pidió matrimonio y mira, el brazo le... se dejó caer Rivas. Tiene la no se deja caer. Se cae porque lo agarra el brazo. No es que Rivas dijo, mira qué lindo, me voy a tirar dentro del área. No, lo venía palanqueando Ronnie Reyes. Ahora, lo suficiente para echarlo, Rivas venía retrocediendo. Tiene condimentos para cobrar. Recuerdo a Elizondo ahora. Una sujeción persistente para mí. Es cierto, Elizondo. Y sí, porque la verdad que no entiendo del por qué lo terminó estirando Redes, porque él ya tenía ganada la posición. Rivas no tenía ninguna posibilidad de recuperarse. Y él hasta último momento lo tiene jalando el brazo. ¿Y qué camiseta tiene Redes? La misma que el jugador de Olimpia. La misma que Cardoso. ¿Por qué ese detalle? Y entre las dos, esta era más para ayudar que la otra. Esta era más fácil. No, porque si Benicio dice que cobran de acuerdo a la camiseta, no lo hubiesen cobrado hasta falta a Redes. Sería una vergüenza. Pues ya es escandaloso, Jotita. Lo de Cardoso peor. Nada que ver. No, lo de Cardoso peor que esto. Nada que ver, Benicio. Pero escandaloso también es. Nada que ver. No, Jotita, no te acomodes, Jotita. Para mí tiene condimentos para cobrar. Para cobrar. Tiene condimentos para cobrar. Como para no cobrar tampoco. Sí. Pero ¿cómo no va a cobrar Luis Enrique? ¿Cómo no? Ya sería el colmo que no cobre. Además, yo le disculpé al árbitro del partido por el tema de Cardoso, porque era una responsabilidad prioritaria de VAR. Pero ahora lo que Juanfer te dijo que después del entretiempo habló con el árbitro y el árbitro le dijo no era para cobrar, era para amarilla. Entonces, no es humilde decir sí, vi también yo la repetición de la jugada y me equivoqué. Es demasiado difícil, Pico, eso. Y pareciera que sí. Bueno, ¿cómo va a decir que no Yo fue? Yo creo que cometieron una imprudencia porque ellos en teoría no deberían ver. En teoría, no deberían ver. Hoy con la tecnología que hay. Olvídate al instante. Ese ahí en la banca le están viendo. No, los árbitros, digo. Los árbitros. Los árbitros supuestamente no pueden ver. Tu cara, ven igual. Que lo vean, pero no puedes regalarte, ¿verdad? No podés prestar. Bueno, ahí cambia pues. Claro, porque le dijo, pues. Yo también vi, le dijo. Y fue una inocentada. Se regaló el árbitro. Quiso defender y al final se regaló. Terminó la historia. Coincidimos los cuatro de que fue bien anulado. Sí. Para la gente Olimpia no, para nosotros bien anulado entonces el tanto
de Huguito Fernández. Partidazo Tacuarí-Guaraní. ¿Por qué no pudo ganar Tacuarí? El mejor partido del campeonato y no pudo ganar Tacuarí porque marcaba muy mal en las pelotas que tenía, porque hay también un mérito de Guaraní que fue otro totalmente en el segundo tiempo. El partido arranca con un equipo de Guaraní muy ofensivo. Chiqui Arce armó su equipo para arrancar ganando 3-0 el partido y no precisamente para arrancar perdiendo por 3-0. Escuché en tu comentario primero que dijiste que era no sé si un mediocampo muy liviano, muy light, que era solamente Mansura. Y, extremadamente ofensivo. Dijiste. Sí. Y Coste que Arce dijo que no fue el problema para mí, fue el problema en el medio porque nunca tuvo agresividad. Entonces le permitió al conjunto de Tacuarí administrar el balón y como consecuencia de esa falta de agresividad, todos los ataques de Tacuarí eran finalizados. Y a través de la pelota detenida fueron realmente las dagas más profundas en esa defensa de Guaraní, sobre todo en ese tercer tanto de Tacuarí, donde increíble cómo terminó. ¿En cuántos minutos los 3 primeros goles están, no? En 15. En 15 minutos estaba perdiendo 3-0. Un partido en sueño, un arranque de ensueño para Tacuarí, y era un momento de pesadilla para el conjunto aurinegro. Después empezó a cambiar Arce, empezó a equilibrar un poquito la mitad de la cancha. Se equilibró un poco más también atrás, en defensa. Eso le permitió descontar. Estuvo muy cerca incluso de marcar el 2-3. Y en el segundo tiempo... Perdón, como estábamos pasando recién. Sí. Algunos me dijeron culpa del arquero de Guaraní, el gol de Cabral. Bajo ningún sentido fue... No, nada que ver, culpa del arquero. Recién Cotita dijo una gran verdad y ahora estoy revisando. Después vamos a ver, gol de Piqui. Ese cabezazo de Piqui, este es el que... Este fue un cabezazo más o menos en cámara lenta, ¿verdad? Sí. Con delay fue el cabezazo. Porque ya lo toma bajando el salto a Cabral. Ahí está, ¿no? Por eso toma ese balón, esa parábola. Lo más fácil es culparle al arquero. No, eso no es Vos sabés que no es que odio, pero me incomoda mucho que en el fútbol, gente de fútbol, simplifica a veces las cosas y sale y diría culpa del arquero. ¿A qué le va a culpar al arquero ahí? Sí, hay una romería de compañeros para defender. Y solo saltó Cabral. No, pero parecía que en este partido estaba prohibido defender la pelota parada. Pero marcó muy mal, ¿verdad? Sí, claro. No, marcó todas las pelotas que tenía marcó muy mal el equipo de Guaraní. En el segundo tiempo sí ya fue muy superior, era agobiante. Lo de Guaraní. Lo de Guaraní, hasta que terminó consiguiendo el empate. Y después lo que pensamos iba a ser la última jugada del partido para ese tiro libre, en lo que fue prácticamente la única corrida de Oscar Ruiz y compañía. Se genera un tiro libre, un golazo de Espinosa y pensamos que era la última jugada del partido. Se movió el balón y en el último ataque Guaraní terminó consiguiendo el tanto, el empate. Eso fue lo último porque después ya dio por finalizado el árbitro José Méndez. Suficiente 8 goles, dijo Méndez. Suficiente 8 goles. Pero digo, el empate de estricta justicia para los dos. Yo creo que por lo que hizo Guaraní en el segundo tiempo no merecía perderlo, ¿verdad? Y Tacuarí no supo defender la ventaja, esa es la realidad. Una inoperancia defensiva. Y parece una contradicción, ¿verdad? Porque Tacuarí lo mejor que debería hacer es defenderse. Claro. Y no lo supo hacer con 3 goles. Yo me imagino lo que debe ser, lo que habrá sido ese vestuario de Tacuarí, porque se le escapó 2 puntos del bolsillo. Este es el 3-3 el que estamos viendo ahora. Sí. Este es el 3-3, donde el VAR tuvo que intervenir porque el asistente había cobrado saque de meta. Ah, pero no salió toda la pelota. No salió todo el balón. Difícil el balón de aire, ¿no? Sí, muy difícil, muy complicado. O sea que se esperó un poco con incertidumbre. Sí, se festejó con todo este 3-3 en el banco de Guaraní. A ver, y no salió toda la pelota, che. Mérito de Alcaraz, jugadorazo Alcaraz, Walter González también recuperó una pelota. 2 goles Walter González, ¿le diste la figura vos? 2 goles Walter ¿O me González. equivoco? Sí, entró muy bien al partido, una volea espectacular. Y él fue clave para el último gol del partido. Y este es el golazo de Espinosa, el cuarto de Tacuarí. Golazo de Espinosa. Que pensábamos todos, que yo le grité a Jotita, estaba sin auricular, le dijo, gol de Tacuarí, 4-3 le dije. Sí. Y festejaron todo porque festejar la victoria. ¿Esta es la última carga del partido? La última carga del partido. A ver. Despeje corto la defensa de Tacuarí. Al bulto. Sí. Ay, pero qué mal la cobertura ahí. Pero ¿cómo le gana al fondo la última jugada del partido? ¿Cómo esa defensa puede estar así tan abierta? Sí. Le ganó Mati Martínez la espalda a Clar, él metió ahí el centrito y Walter González solito en el segundo palo. Pero fue un partidazo para el público, esto es fantástico. Eso es disfrutar. Tremendo partido. Bueno, tenemos que ir a una breve pausa, ya volvemos para seguir hablando del tema Guaraní Tacuarí. Tenemos Copa Libertadores de América
¿Quién viene a Paraguay? ¿Quién viene a Asunción? El vigente campeón de la Copa Libertadores de América. Fluminense para jugar con el Club del Pueblo, la mitad más uno con Cerro Porteño. ¿En dónde? En el Templo, en la Nueva Olla. Cerro recibe el jueves. Y en el Defensores, en la casa de la selección, el supercampeón paraguayo, el invicto de la apertura. Libertad recibe nada menos que al poderoso River Plate de Argentina. ¿Quería pronosticar, Benicio? No entremos en esa, hermano. Estamos bien, estamos haciendo un programa bien, no vamos a entrar en esa. Si no, voy a traer mi turbante, mi bolita de cristal ahí. Claro, le va a ir bien, ojalá, le va a ir. Vámonos. No, tranquilo. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos a 0 kilómetro con tasa de interés desde 8,9%, sin recargos, en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Los mejores precios en combustibles te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Copetrol, vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Muy bien, estamos de vuelta 12:30. ¿Cuál es el tema de arbitraje que querías tocar? Porque me quiero entrar ya en Copa Libertadores de América. En mi partido entre Soldamérica y General Caballero se dieron 2 expulsiones, ¿verdad? Una expulsión de una jugada muy similar a la que tuvo Benicio, y no lo escuché comentar, el sábado en el partido entre Sol y Luqueño. El partido viernes fue Ameliano y General Caballero, sí. El viernes. Una patada de Rodrigo Rojas a Paniagua. En la cara, en la cabeza. ¿Qué pasó en ese partido? Siga. Y en mi partido, una acción similar, en donde el jugador de Ameliano se le anticipa al lateral derecho de General Caballero, él levanta la pierna y termina impactando también en la cabeza del jugador de Ameliano. En un partido roja, en el otro partido nada. En ese partido y vos le terminaste dando figura a Rodrigo Rojas, sí, ¿verdad? En ese encuentro. Después, te escucho. Después, una patada a Auché, o sea, un pisotón de Auché al tobillo del jugador de Ameliano, tarjeta roja. Anoche, plancha de Fernando Cardoso al tobillo del jugador de Nacional, siga, o tarjeta amarilla. Entonces no sabemos cuál es el que vale. ¿Cuál de los dos criterios está bien y cuál de los dos es el que está equivocado? No son jugadas idénticas, no son jugadas similares. Acá estamos viendo justamente la patada, la pierna levantada del jugador de General Caballero que intenta jugar el balón. Se anticipa al jugador de Ameliano y la punta del botín impacta en el rostro del jugador de Ameliano. Y él no lo vio. Claro, no lo ve, porque él tiene la pelota ¿Y ahí qué tarjeta? Para despejar. Roja directa en cancha. Roja. Imprudencia en levantar hasta ahí la pierna. Y ahora vamos a ver, no sé si tiene producción la acción de Rodrigo Rojas contra Paniagua. Vamos a ver un poco. ¿Verdad? Porque yo digo que son jugadas similares, pero no son idénticas. Pero me da la sensación de que los criterios no son iguales, ¿verdad? Bueno, pero eso no es el chocolate por la noticia, y no es que te digo peyorativamente, Tano. Te digo con todo respeto. Lo que quiero significar es lo siguiente. No es ninguna novedad los criterios dispares que tienen nuestros árbitros. La misma jugada. Sí, pero
No podemos pues estar así, Y claro que no podemos. a nivel talibán, ¿verdad? Un día sí, noche no, y en una misma fecha. O sea, vos no le expulsaste a un jugador por una plancha con una torsión de tobillo de por medio y le expulsaste a uno porque tiró el brazo para atrás. A eso voy. Es una locura. Por eso digo que tiene color. ¿Cuál de los a dos árbitros. jugadores estuvo más expuesto a una lesión? Si el Pachi se cortaba, le pegaban con la gotita y él continuaba. Si Alfaro terminaba con un esguince grado 2, se perdía 5 o 6 partidos. Lo que pasa, Tano, es que cuando se habla de agresión, no se mide la consecuencia. Está catalogado como agresión lo de Domínguez, que es totalmente diferente. Sí, porque el reglamento está así. Claro, el reglamento es frío. Después vamos a estar de acuerdo si la agresión fue violenta o no fue violenta, si fue más o menos o no fue más o menos. Lo que el reglamento le dice a los árbitros es, cuando hay una agresión, es roja. Correcto. Muy bien el reglamento. El reglamento muy bien, clarito, contundente. Sí. Letras frías. Claro, pero le pregunta al árbitro qué le dice el sentido común. Pero en el reglamento bueno te habla de sentido común. Perfecto, y por eso se escuda en eso. Sí, pero vos tenés que administrar ese Claro, reglamento. tenés que saber administrarse. A veces algunos estiran y otro Claro, vamos a seguir con el tema porque tenemos un invitado. ¿Está bien? Dani Pérez, ¿cómo te va? Bienvenido a Deporte Total. Luis Enrique te recibe. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Enrique. Un saludo a todos tus compañeros. Bueno, te voy a ser franco y sincero. Estábamos con Jotita Bernabé en cancha de Nacional para el partido Olimpia, pero el Tano, que está aquí en el piso, en el estudio de la radio y del canal, nos dijo que fue el partido del año el que jugaron ayer. ¿Qué pasó en ese 4-4 y en ese lapso del 3-0 para ustedes, Dani? Sí, mismo la verdad que fue un lindo partido para el espectáculo, como se dice. Sí, para los de afuera. Pero... ¿Cómo? Para los de afuera fue lindo partido para ustedes, ¿no? Al comenzar. Sí, así mismo, porque empezar el partido, nosotros teníamos planificado jugar de una forma y a los 15 minutos que ya estar perdiendo 3-0 abajo es de terror, como se dice, porque no es lo que nosotros estábamos queriendo. Estábamos con la mentalidad de salir a buscar el partido y ganarlo. Pero a los 15 minutos de estar 3-0 abajo, creo que parecía que se nos venía la tarde, la noche, como se dice, pero bueno, pudimos levantar y hacer el esfuerzo de poder empatar el partido, de poder igualar ese 3-3. Igual estando en ese 3-3 buscamos el cuarto, buscamos ganar el partido, pero en una jugada de tiro libre de ellos, creo que fue un gol de... Seguimos intentando hasta que el referee nos dé el pitazo final. Tratamos de buscar siempre y gracias a Dios pudimos llegar al cuarto gol, al empate. No es lo que queríamos, pero se rescata el esfuerzo que hicimos. Dani, te saluda el Tano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Tano, todo bien. Bien, arranco por lo positivo. Yo considero que iba a ser muy injusto, un castigo muy grande si es que perdían el partido, por la gran reacción que tuvieron ya incluso en la recta final de la primera etapa. En el segundo tiempo fueron amplios dominadores, ¿verdad? Así que me parece de que como mínimo el empate era merecido para el conjunto de Guaraní. Ahora voy a la otra faceta. Guaraní ayer nos mostró dos caras, Dani, y me refiero directamente en la pelota detenida, porque las pelotas detenidas en contra sufrieron muchísimo y varios goles llegaron por esa vía a favor de Tacuarí, pero también cuando tuvieron a favor, ustedes mostraron un potencial muy interesante. ¿Qué pasó en esas transiciones entre defender y atacar esos balones parados? Y creo que estuvimos desconcentrados porque nosotros entrenamos bien en la semana, nos preparamos, sabíamos que la Guariera tenía su fuerte era también la pelota parada, que tienen muchas jugadas preparadas y nosotros teníamos que estar atentos, marcar bien, si marcábamos en zona, cubrir bien nuestra zona, y si era hombre no dejar a nuestros hombres, pero estuvimos desconcentrados y Tacuarí aprovechó eso. Por eso rápido ellos consiguieron los goles, pero como así dijiste, nosotros tuvimos la reacción, nos hicimos fuertes mentalmente, como se dice, no decaer, y pudimos reaccionar a tiempo porque faltaba mucho, 15 minutos del primer tiempo, 3-0 abajo,
parece un partido liquidado, pero nosotros éramos conscientes de que faltaba mucho y que teníamos capacidad para poder empatar y darlo vuelta. Me imagino que ese entretiempo en el vestuario, Dani, lejos de buscar culpables, habrán sido justamente la búsqueda de soluciones para lo que iba a ser el segundo tiempo. Así mismo. Cuando terminó el primer tiempo, el profe nos habló, nos dijo que él confiaba en nosotros, que teníamos la capacidad para poder empatar y darlo vuelta, y entramos con esa mentalidad. Por eso, desde que buscamos todo el partido, llegamos al 3-2, al 3-3, y estando 3-3 buscamos el cuarto porque nosotros queríamos ganar, necesitábamos ganar, porque Guaraní es un club grande que tiene que salir a ganar todos los partidos. Y bueno, así es, sobre el final del partido, ese tiro libre que vino de ellos, aprovecharon nuevamente, pero iba a ser muy injusto si perdíamos, porque hicimos un gran esfuerzo y se rescata el esfuerzo que se hizo para llegar al empate nuevamente. Dani, congratulaciones por no entregarse, porque el fútbol es así, hay que jugar hasta el último suspiro, y de hecho ustedes lo hicieron, por eso empataron finalmente 4-4 por tu gol y por tu momento. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¿La figura del partido quién fue? Walter González. Definitivamente. Sí. ¿El mejor partido del año para vos? El mejor partido del año. Secundado por el trabajo de Adrián Alcaraz. Tenemos que llevar la pausa, ya venimos. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El concurso está abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate, descarga las bases y condiciones de www.comecipar.co.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos, mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Estamos de vuelta. ¿Quién está? Está Pablito Espinosa. Pablito, ¿cómo te va? Bienvenido a Deporte Total. Estamos en televisión y radio. Un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias acá. Saludos a todos ahí en... Bueno, no estuve en el partido. Siento no haber narrado ese partido porque el Tano me dice que fue el mejor partido en lo que va del campeonato. Escuché que mi compañero Juan José narraba tu gol, decía golazo. Fue un golazo. Qué partido, qué final, pero no se ganó, Pablito. Y lastimosamente no pudimos sumar a 3. La verdad que fue un lindo partido, diría yo, para el espectáculo en general, para el público que fue a ver el partido. Nosotros no lo tomamos así porque íbamos ganando cómodamente, después nos empatan, nos ponemos otra vez en ventaja y lastimosamente en la última jugada nos vuelven a empatar, así que nos quedamos un poco con el sabor amargo porque prácticamente teníamos la victoria ahí asegurada, ¿verdad? Pero como dice, mientras que el árbitro no pite el final no sacaba eso, así que como te digo, un poco molesto más que nada por la situación de no poder sumar a 3, ¿verdad? Yo tengo una estadística, no sé si es la correcta. ¿Tu cuarto gol con Tacuarí o me equivoco? Sí, mi cuarto gol con Tacuarí.
ya varios años atrás me tocó hacer también, en aquel entonces jugando en el Roberto Bétega. Cuando anotaste este golazo que estamos pasando ahora y que estamos mostrando por televisión, ¿sentiste el gol del triunfo? Se iba al partido, faltaba poco, vos sabías eso. ¿Lo sentiste así en ese momento? Sí, yo pienso igual que vos, así creo que era la última pelota, gracias a Dios se fue adentro y después nada más que quedaba aguantar ese último minuto, ¿verdad? Pero bueno, como te dije hace rato, mientras no se pita al final no pudimos sacar esa última pelota también, que la gente empezó a cargar y nos hacen el 4-4, ¿verdad? Bueno, perfecto. Me parece que ustedes saben de la situación en la cual se encuentran y tienen que masticar eso y por eso tienen que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. Espero que este resultado no lo haga decaer, porque estás ganando 3-0, después te ponen otra vez 4-3, te vuelven a empatar, a veces quiere animar. Pero bueno, la revancha ya está inmediatamente en la próxima fecha, así que a meterle duro en esta semana. Claro, como decimos, nosotros sabemos en la situación que estamos un poco incómodos, ¿verdad? Ahí abajo peleando un lugar que creo yo ningún equipo quiere estar, ¿verdad? Sabíamos de la importancia de este partido, de todos los partidos. La verdad, la idea nuestra es sumar a 3 y poder alejarnos lo más rápido posible de esa zona tan incómoda, ¿verdad? Pero bueno, acá lo fundamental va a ser tratar de no decaer, de mantenernos fuertes en lo anímico, en lo grupal. Solamente nosotros podemos sacar esta situación y como decimos, el fútbol da revancha y este sábado tenemos un lindo partido contra Lucas, así que ojalá podamos ir allá y tener los 3 puntos de la cancha de Lucas. Gracias por el tiempo, Pablito, un abrazo. Abrazo grande, papá, cuando quieran. Pablo Espinosa, futbolista de Tacuarí. 2 líneas quiero. El golpe es muy grande para Tacuarí, porque con su victoria le da alcance la tabla promedio General Caballero. Sí. Es Juan León Mallorquín, porque Tacuarí ya sabía de que perdió un Sol y General Caballero. Y a propósito sobre Sol de América, me contaron de que, no sé si Humberto García ya se fue. Al término del primer tiempo o al término del partido, Humberto se tomó con un directivo que le reclama a Humberto García de que no jugaron. Eso es lo que falta confirmar. Si le dijeron, no estamos jugando a nada, o si no jugaron a nada, y Humberto le responde, entonces cambien el técnico. ¿Cómo terminó la historia? Y Humberto García dejó de ser técnico de Sol de América. Esa es una noticia extraoficial que viene de adentro del club. De Sol de América. De Sol de América. La verdad que esa es su ubicación de los dirigentes, ¿verdad? O de ese dirigente, si eso es real. Porque tiene que sincerarse pues, para primero aceptar la realidad. ¿Qué plantel tiene Sol de América? ¿Qué plantel tiene Sol de América? No tiene mucho. No tiene mucho. Sobre todo adelante. Y donde es más importante, donde se define un partido. En la zona de definición, bueno, entonces tiene que mirar un poco en la casa que tiene. Pero más allá de esa no noción de saber qué plantilla tiene, la desubicación para mí es estar en ir al entretiempo a querer meterse al vestuario, a decirle al técnico no estamos jugando nada. Hacerlo después del partido. Claro, después del partido. ¿Qué tenés que hacer en el entretiempo vos, donde está el entrenador con los jugadores? El dirigente tiene que hablar y tiene que hacer su análisis con sus pares directivos, llegar ahí a una conclusión y a partir de ahí citarlo al entrenador y decirle, mira, no jugamos a nada. Pero en el entretiempo de un partido, para mí el dirigente no tiene nada que hacer en el vestuario. Muchas cosas cambiaron desde que se fue Figueiredo. No, sin ninguna duda. Se fue Miguel Figueiredo, muchas cosas cambiaron en Sol de América. Imagínate, César Augusto Castro. Bueno, es responsabilidad y decisión de los dirigentes, ¿verdad? Que son los que se encargan de dirigir cada institución. Pero César Augusto Castro asciende a Sol de América. Hace todo un trabajo fenomenal. Una semana antes del campeonato le dicen que no va a seguir. Una semana antes del campeonato cambian de técnico. No se puede manejar un equipo de primera división. No se puede, y no decir Sol de América. Y más todavía Sol, que venía de una línea con la etapa de la administración de Miguel Figueiredo, fantástica. Porque la administración de Miguel Figueiredo con Sol de América le trajo el entrenador a la selección paraguaya en el presente. Le trajo el entrenador para ser múltiple campeón Libertad. Le trajo entrenador para que sea múltiple campeón Olimpia. Le trajo entrenador para que Sol de América después de mucho entre en competencia internacional.
Trajo entrenador para que Guaraní grite campeón. Trajo entrenadores que hoy están dirigiendo en México. Sí. Gracias a la pantalla y al salto que fue Soldamérica. Y hoy en día, ¿cuántos técnicos ya cambió Soldamérica? Y lo que dijo Gotita es cierto. No es lo que no tiene plantel. Tiene cortísimo plantel. No, plantel tiene. No, pero... Plantel tenés. Lo que tenés que analizar es para qué te da ese plantel. Sí. Porque todos los clubes tienen planteles. No podemos tampoco desprestigiar. Sí, no, respetamos lo que están, pero no es para la competencia. A un Sasá, qué sé yo, Amarilla para mí juega muy bien. Al arquero Ortiz mismo. Al arquero Gerardo Ortiz, que incluso fue o es arquero de selección. A Franco Aragón también, que es un jugador muy bueno. Está bien. Y vos tenés que entrar a analizar para qué está tu plantel. Si está a nivel... Ahora, si la dirigencia de Sudamérica cree que Sudamérica está para pelearle el título a Libertad, Cerro, Olimpia, me parece que se equivocan. Si de por ahí su expectativa era hacer un buen torneo de apertura, ganar un colchón de puntos para no estar agobiado con el tema del promedio, te digo, bueno, ahí puede pelear, pero... Bueno, pero la inestabilidad emocional de los dirigentes en la toma de decisiones de su técnico no creo que le lleve a buen puerto. Sí, pero eso es normal acá. Mira, estamos hablando de Soldamérica. De Soldamérica. Corrámonos al año pasado. ¿Cuántos técnicos tuvo Cerro? ¿Cuántos técnicos tuvo Olimpia? Sí. Y estamos hablando de los dos más grandes del fútbol paraguayo. Perfecto. 12:50. Tenemos que ir a la pausa. Le escuchamos a Robert. A vuelta de pausa, el Ciclón de Barrio Obrero que recibe al campeón vigente de la Copa Libertadores de América, el temible Fluminense de Río de Janeiro. Pero también el invicto supercampeón paraguayo Libertad recibe a otro grande, pero de la Argentina, River. Para hablar de ello, ya venimos. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.000 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Por 10º año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol es llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. Estamos de vuelta, en un ratito lo vamos a tener a Ernesto y en un ratito nos metemos de lleno en el partido de Cerro Porteño frente a Fluminense. Dos clásicos fabulosos del fútbol mundial. La victoria del Real Madrid frente al Barcelona, impresionante. En el tiempo de descuento, qué nivel de fútbol. Cómo lloraban los catalanes, impresionante. Siempre lloran. Increíble, pero siempre le dan un penal también al Real Madrid. Real Madrid los penales son... Yo no terminé la frase, diría Benicio Martínez. No, hay algo realmente, hay una crítica que tiene realmente mucho sustento. No puede una liga como la española no tener el chip en el balón. ¿No tenían? No tienen, ellos no tienen la tecnología de línea de gol. ¿Y? Ellos se manejan con la línea de offside, la línea de meta, ¿verdad? Entonces ahí lo empezó una gran polémica, después el resto, pero independientemente de eso... Es un partidazo. Una fiesta. Yo vi... solamente un ratito porque me quedé con el Boca River. A mí me gusta más el River Boca. ¿Qué querés que te diga?
Y a mí me gustan los dos. Yo soy... a mí me encanta la hinchada de Boca, por ejemplo, y soy de Boca en la Argentina. Me gusta, simpatizante, pero hombre de fútbol, no puedes no ver los dos partidos. No voy a cambiar Real Madrid para ver Boca. Voy a hacer zapping, así como hacía Gotita. El penal que le da a Real Madrid, una locura. Con VAR incluido, ¿eh? Es el quinto penal consecutivo que le dan en un clásico. Y bueno. ¿Y Sí. por qué será? ¿Error arbitral? ¿Eh? Sí, Pero sí. espera, me cambiaron ahí. ¿Por qué me cansaron? No he visto los goles y me metieron Boca River. ¿Qué pasó, director? Me parece que tú eres hincha del Barcelona. Fabio, hincha del Barça. Y bueno, tenés que masticar la derrota. ¿Verdad? Mostramos imágenes de lo que fue este partido. No, quiero acotar nomás. ¿A los cuántos hace Bellingham el gol de la victoria? 91. A los 91 de partido. Acá, en estos tipos de partidos, no hay... No tanto como hincha, pero me gusta más River. Partidazo, ¿eh? O sea, tiene otra sensación. Es que este partido, por nuestra forma de ser, ¿verdad? Por el hincha argentino es la hinchada de Boca y River, el hincha de fútbol de Argentina, sea del club que fuere. ¿Ve? Pero fija el ambiente que tiene ahí. Vamos a escuchar el ambiente. No. Cancha neutral en el se jugó. Kempes. En el Mario Alberto Kempes, cancha neutral se jugó. Por eso que fueron los dos hinchas. Porque ahora ya en la Argentina los clásicos solamente son para los hinchas locales. Se decidió ya eso. No solamente los clásicos, en todos los partidos. ¿Qué va a pasar? No, contra los partidos River Boca nomás. No, todos los partidos. Si juega Sarmiento con Belgrano, también es así. En los clásicos. Todos los clásicos ya. Son todos los partidos. En esta definición. En esta definición no. No, porque acá son todos neutrales. Esta cancha neutral. Esta es Copa de la Liga. Copa Liga Profesional Argentina. Copa de la Liga. Sí. En la Liga del fútbol argentino, que ya no entiendo más la diferencia y demás, ahí está prohibido el público visitante. Si juega Sarmiento de Junín contra Defensa y Justicia y Defensa del local, no puede ir la gente de Sarmiento. No, y esta es la liga, ellos le llaman la Copa de la Liga. En realidad nosotros también le decimos Copa de Primera. Y después Claro. está la Copa Argentina. Acá lo que se varió fue en la fase final. Porque en la fase previa seguían todavía con lo de la hinchada. Claro. Sin hinchada visitante. Claro, como ahora se juega en campo neutral, Sí. se permite. A partir de cuarto de final. Claro, porque acá no hay visitantes, acá los dos juegan en cancha neutral. Es una fiesta bárbara. Le fue bien a Pipino, ¿eh? Le fue bien a Pipino, Dios. ¿Qué dijo Pipino que ganaba River? No, y que Cavani no le hacía goles ni al arco iris. Dijo y que Esa vez empezó a marcar goles. todos los Cavani. partidos hace goles Cavani. Bueno, Claro, le va a ir bien, ojalá, le va a ir bien. A todos. ganó Boca el clásico en tiene la que Argentina. ver? ¿Qué tiene Por que favor, esa mufa vamos a archivar. Cerro Fluminense, qué partido el jueves. Sí. Un partido, para mí, bisagra para Cerro. Está obligado Cerro a sumar frente a Fluminense. ¿Alcanzaría un empate frente Sí. para Sí, un empate? sí. Sí, Cerro no tiene que perder, necesita puntuar porque se dieron algunas situaciones dentro de este grupo que nos hace pensar de que el final va a ser bastante cerrado, ¿no? Entonces cualquier puntito que pueda pellizcar, que en teoría no estaba en los planes, va a ser beneficioso para meterse en un octavo de final, ¿verdad? Yo creo que acá hay un partido clave que se va a dar y es el que va a definir el grupo, el partido entre Colo-Colo y Fluminense. Ese puede ser el partido de la diferencia para Cerro. Si, por ejemplo, Cerro puede puntear contra Fluminense y que Fluminense puede ganarle en Chile a Colo-Colo, por ahí se va a definir este grupo. Y obviamente Cerro haciendo lo propio contra el equipo peruano, ¿verdad? Por eso es clave no perder el miércoles. Exacto. ¿Está Ernesto? Vamos a ver cómo prepara Cerro Porteño el partido del próximo jueves. Este partido para el jueves, ¿cómo tendría que preparar el míster Manolo? ¿Pon un volante más o seguir jugando como está acomodando hoy su equipo? Qué difícil. Qué difícil porque yo iría de menor a mayor.
porque hay algo muy importante que ha conseguido Manolo, que es el equilibrio defensivo. Entonces, de entrada, arriesgar contra un equipo así, para mí sería asumir un riesgo muy temprano. Y después ver cómo va el trámite del partido. Creo que igual tampoco es el Fluminense del año pasado, ¿verdad? Pero aún así hay que respetar, estamos hablando del vigente campeón. Fluminense ya sabe de que no hace mucho estuvo en el país, ya le había ganado a Cerro en su propia olla. Así que a mí me gustaría que vaya de menor a mayor. No significa entrar a defenderse. Sí me gustaría ver a un Cerro más agresivo. ¿Y cómo podría tener el Cerro un poquito más agresividad con un tercer volante en la misma línea de Pérez Amota y de Jorge Morel? Ernesto Jiménez, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. El saludo para vos, aquí los compañeros, a la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia Mega TV. Bueno, y estamos a tan poco del próximo jueves y me imagino el campamento azulgrana. ¿Qué información tenés, qué sensación sentís que hay por allí dentro del entorno del Míster Manolo y el equipo que podría presentar el próximo jueves para medir nada menos que al campeón del presente, vigente del fútbol sudamericano? Sí, totalmente, Luis Enrique. Y es la misma situación, mucha expectativa. Cerro Porteño que llega de la mejor manera, algo que necesitaba el Ciclón justamente para generar nuevamente esa confianza, no solamente hacia los hinchas, sino dentro del plantel Luis Enrique, porque era algo que faltaba en Cerro Porteño. Se enfocó bastante en eso Manolo Jiménez desde el primer día que se puso el uso de Cerro Porteño, y creo que eso quedó realmente evidenciado en los partidos del Ciclón. Pero hoy netamente, y me detengo en lo que mencionaba el Tano antes de mi ingreso, línea 3 en el medio. Me parece que podría ser la única duda que en este momento lo va a analizar seguramente en estos días de entrenamiento Manolo Jiménez. Y voy a explicar el porqué, Luis Enrique. Si forma la línea 3 en el medio, y creo que la duda estaría allí entre Fabricio Peralta o Juan Manuel Iturbe, o el mismo Pachi, ¿por qué no? Pero me parece que es la duda que tendría Manolo Jiménez. Le gustó bastante el equipo que arrancó el partido en Pedro Juan Caballero, el Pachi nuevamente que demostró que hoy recuperó esa confianza, así que me parece que la única duda pasaría por esa línea 3 en el medio para hacer allí este tridente, Jorge Morel, Piri Damota y Fabricio Peralta. Por allí pasaría la única duda del Ciclón. Bueno, escuchamos parte de lo que está comentando Ernesto de lo que puede hacer Cerro Porteño. Ahí vuelvo a plantear lo que dije hace un momento. ¿Qué va a hacer o qué podría hacer el Míster Manolo para el partido del jueves? ¿Uno más o no en la mitad de la cancha? Fabricio, Piri y Morel. Y no solamente uno más, sino saber a quién sacar. Porque bueno, acá tenés... Y ahí se tiene que decidir, o Iturbe o Cecilio. No, tenés dos posibilidades, Iturbe o Pachi. ¿Le va a sacar a Pachi ahora? Lo que pasa es que si lo sacás a Iturbe, ya perdés esa pata por derecha. Y si lo colocás a Carrizo con esa pata derecha, Carrizo no va a tener la libertad que tiene o que tuvo en partidos anteriores. Va a tener que cubrir esa zona. Porque ella no es para jugar por como extremo, ya no es para jugar por el costado. Y entonces volvemos a lo mismo. Volvemos al mismo inconveniente. Hay un gran candidato, un potencial candidato de rellenar esa mitad de cancha, pero también tenés que cubrir ese costado derecho. Pero es sencillo, por eso digo nomás, o juega de dos. ¿Sí, Ernesto? Sí, en su momento yo recuerdo que Manolo también lo probó a Cecilio Domínguez como extremo por derecha, con esa línea de 3 en el medio, por supuesto, y no llegó a funcionar. Digo esto y lanzo a la mesa por el hecho de que de por allí se da la posibilidad de que Pachi juegue por izquierda, donde mejor se siente, me parece, o jugando suelto, y en su momento lo llegó a probar allí por el sector derecho a Cecilio. No rindió, me parece que allí fue un examen aplazado para Cecilio Domínguez. Hoy se siente mucho más cómodo jugando por izquierda, y comparto con el Tano, hoy me parece que la duda está allí, si arranca Pachi o lo hace Iturbe. Hoy, por el momento, me parece que Pachi es el indicado para jugar en la ofensiva de Cerro. ¿Vos qué pensás, Juan Eduardo? Y el Fluminense juega 4-2-3-1 con Ganso en la mitad de cancha como un enlace. A mí no me parece mal que agregue un volante más, que puede ser Peralta. Sus laterales son prácticamente volantes, Jotina. Sí, pero ahí ya no tenés remedio. No. Porque ahí lo pones a Pachi, no lo va a correr al lateral. Lo pones a Cecilio, no lo va a correr al lateral. Lo pones a Iturbe, no lo va a correr al lateral. Y Cerro así de oficio tampoco tiene. Pero vas a tener por lo menos un volante más para cubrir a
a ese extremo. Por eso vas a tener un volante más. Ahora, ¿qué conexión, a quién lo vas a utilizar como conector entre tus dos extremos? Porque ese es el problema de Cerro cuando juega Cecilio y Iturbe, juegan muy abiertos y ninguno hace de puente como para juntar a Cecilio y a Iturbe. Por eso digo, no sé. Al jugar con tres volantes, tiene el inconveniente de dónde lo ubica Pachi. Claro. Ese pues es el tema. Sí. Mira que a mí, yo ya dije una vez, a mí me parece que Pachi tranquilamente puede jugar de interior. Y dependiendo del partido, lo pones de media punta o... Entonces juega con dos volantes internos, ¿verdad? Claro. Jugás con dos volantes por dentro más Pachi. Claro. Más Pachi. Más Pachi. Yo creo que por el momento del Pachi... Porque con esos dos volantes y Pachi delante de los dos volantes, delante de Morel y de Piris Damota, por ejemplo, ¿verdad? Delante de Pachi y sirve de puente en el desdoble, ¿verdad? En la transición, cuando pasa defensa-ataque, los volantes internos le pueden dar a Pachi, que está por el medio. Sí. Puede Pachi volcarse por derecha para hacer rueda de auxilio de Iturbe, o volcarse por izquierda para hacer rueda de auxilio tanto de Arzamendia como así también de Cecilio. Y también arroparlo y no sé, filtrar alguna pelota en el área a Churín, que supongo que va a arrancar. Sí, vos estás pintando el paisaje más bonito. Ese es el mejor panorama. Esa Exacto. es una de las facetas que puede llegar a tener el partido, ¿verdad? Ajá. Para que Pachi pueda tener esa facilidad, esa libertad, Claro. Cerro va a tener que tener cierto control del partido. Como dijo recién Jotita, la conexión, pues... Está bien, correcto. Para hacer esa conexión también tenés que recuperar. Ahora, ¿te será suficiente para recuperar? Y ahí tenés 6 defendiendo. Tenés 6 defendiendo, ahora sí con eso. Pero eso viendo de la perspectiva de Cerro Porteño, porque ¿por qué nos complica tanto esta situación? Porque al final yo llego a esta conclusión. Si nosotros vamos a guiarnos por el caudal futbolístico del Fluminense, por lo que representa, si bien es cierto no es el mismo que ganó la Copa el año pasado, pero no deja de ser una cifra preponderante. No, al tratarse de un equipo brasileño de inicio, vos tenés que encender todas las alarmas. Eso totalmente, es categórico. pero totalmente, y por eso digo, entonces es un poco esa famosa expresión en guaranita, ¿no? Bueno, yo prefiero, por todos los antecedentes, yo prefiero un poco preocuparlos a ellos, porque si vos sencillamente entrás y esperás, tratás de desarmar su juego, ellos a la larga por calidad individual te van a marcar una diferencia. Totalmente. En cambio, si vos le das toquecitos de alerta, porque si Xavier pasa, por ejemplo, por derecha y se junta con Arias o se junta con el otro y empieza y lo agarra mal parado Cecilio, ¿verdad? Un mano a mano con Felipe Melo o con el otro central, de por ahí te dicen ellos, che, ojo, mira que se están animando. Si vos le das solamente la responsabilidad a ellos de que te ataquen, yo veo complejo el tema. No, si ellos manejan ese trámite que vos estás pintando, es crónica de un gol de apertura anunciado. Y en después cualquier momento. remar de atrás contra estos equipos. No, es muy difícil. Ahora, vamos a redondear el tema un ratito. Ernesto, a ver, ¿Cerro qué actividad tiene? Hoy 18 horas activa el equipo de Manolo Jiménez, donde ya seguramente vamos a tener un poco de detalles de lo que va a hacer el equipo de Cerro Porteño, pero ya me animo a decir que la única duda sería si pone esa línea 3 en el medio o juega nuevamente con el 4-4-2, que también, y digo lo del 4-4-2, con el falso acompañante de Churín, que fue el Pachi Carrizo, y que agradó bastante a Manolo Jiménez. También tengo aquí el equipo de Fluminense, que no va a salir mucho, Luis Enrique, de este onceno, que jugó ante el Vasco, y donde las grandes figuras fueron sus laterales. Estoy hablando de Marcelo por izquierda y Samuel Xavier, que mencionaba recién Jotita, también en muy buenas condiciones. Fabio fue el arquero, Samuel Xavier, el lateral derecho, Manuel, Felipe Melo los centrales y Marcelo como lateral izquierdo. Dos volantes internos, Andrés y Mateus Martinelli, por derecha Marquinhos, John Arias por izquierda, Suelto Ganso y como único punta Germán Cano. Ese fue el onceno fluminense que derrotó 2-1 al equipo del Vasco por el Brasileirao y que prácticamente en un 99% va a ser el equipo nuevamente que va a jugar ante Cerro Porteño aquí en Asunción. Bueno, hay otro informe que habla de que puede arrancar Renato Augusto y Keno, que son las dos dudas que tiene o que por lo menos tienen posibilidades de arrancar, veremos. Keno es ofensivo. Sí, Keno es el puntero. Lo primero que tiene que hacer es cortar esa sociedad entre Xavier y Arias. Eso es lo primero que va a tener que hacer Cerro.
Bueno, ahí tenés Por ese para costado izquierdo. Ahí tenés para cortar ese. Después del otro lado tenés para cortar lo de Marquinhos con Xavier. Y después tenés que cortarlo a Ganso, que es tu armador de juego. O sea, y cuidarlo a Cano. No, y Cano, que es goleador, para más. Y el caso de los laterales que se van, ¿cómo hacer? Y meter un tercer volante. Yo estoy convencido que tiene que meter un tercer volante. Está. Entonces, ¿y lo sacrifica, Pachi? No, yo todavía no dije a quién lo voy a sacar. Yo estoy hablando nomás qué voy a hacer. Espera, si no la vamos a tener, Ernesto ahí colgado al compañero. Ese es el punto que yo planteé. 2 o 3. ¿Verdad? Y eso es bueno que redondeemos para los oyentes de la radio y para los televidentes, a ver qué pensamos nosotros en lo que puede hacer o qué le convendría más al míster Manolo hacer. Se reactiva esta tarde, dijiste, ¿verdad? 18 horas de Luis Enrique en la ollita ya de cara al compromiso del día jueves ante el equipo fluminense. Antes, los precios de entradas. Y quiero también mencionar esto porque hay mucha expectativa. Inclusive yo me animo a decir que el estadio va a estar repleto, Luis Enrique. Voy directamente a los precios generales. Gradería Norte 40.000, gradería Novena 30.000 guaraníes, Las Plateas 70.000, preferencia lateral 130.000 guaraníes, preferencia vístico 120.000, preferencia benefactor 220.000 guaraníes y la platea visitante para la gente fluminense 150.000 guaraníes. La tendencia es que en la olla tengamos 38.000 a 40.000 hinchas el día jueves allí en el templo de la nueva olla Luis Enrique. Muy bien, viste, ya tengo uno que se ha sumado, el templo del fútbol, la nueva olla. Ernesto, ¿qué? Después voy a decir lo que acabo de escuchar, porque tengo todavía, yo tengo, gracias a Dios, tengo buena vista y un súper oído. ¿Algo más, Ernesto? Nada más, Luis Enrique, así que lo bueno también para Cerro, no hay lesionados después de un tiempo importante, así que con el plantel casi completo, Cerro Porteño espera por el último campeón de la Copa Libertadores. Gracias, Ernesto. Una breve pausa, le escuchamos a Robert Jiménez a vuelta. Jotita Bernabé, el profe Benicio del Tano, me dan el equipo del jueves. Hoy es lunes recién, pero me van a dar lunes, hoy lunes el equipo del jueves. No están en condiciones. No, yo tengo que seguir entrenando. ¿Cómo el lunes te da el equipo del jueves? No, me dan el equipo para el jueves. Yo voy a entrenar con 12. Bueno, pero por lo menos solicita el concepto a manejar. O con 3 volantes de recuperación, 3 volantes internos. Yo ya planteé ese tema. Pero vos podés al equipo, si vos siempre decís buenos días antes que amanezca, vos podés tranquilamente tu onceno. Si sabes todo. Todo adivino. Pero yo tengo la espalda ancha, vos no. Esa es la diferencia. Claro, le va a ir bien, ojalá. Le va a ir. Por favor, vos sabés que me inquieta ese... Vamos a la pausa. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM en Jabal. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, coche cama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493.
estamos de vuelta, estamos con 1 de marzo y Deporte Total. Yo, no sé, yo digo Iturbe y Jotita Salta, porque él cree que yo lo quiero fuera de mi equipo Iturbe. Yo lo único que quiero es que Cerro tiene que jugar a ganar el partido, con la inteligencia de saber a quién está enfrentando y las virtudes que tiene el equipo de Fluminense. Pero Cerro tiene que entrar a buscar ganar el partido en su cancha. Pero eso se sabe, Luis Enrique. ¿Verdad? Esa es una expresión de deseo, ¿verdad? No, espera. Una expresión de deseo es normal, pero yo creo que... Está sustentada esa yo creo que sí, debe ser sustentada en base al equipo que arme el Mister Manolo. Y yo creo que para ellos Cerro tiene que tener control en la mitad de la cancha. Y para mí Cerro necesita mi medio. Yo le adelanto, ustedes van a pensar. Para mí tiene que ponerle a Morel, a Piris y al chico, a Fabricio Peralta. Para mí tienen que jugar los tres. Para comerle la pelota, para pelearle la pelota. Está muy bien eso. ¿Y a quién lo saca? Y ahí ahorita tengo que analizar a quién lo saco. Para mí, no. Jotita se ríe porque yo ya sé que va a salir Iturbe. No. Yo lo saco a Iturbe en mi equipo. Él te dice, el problema está planteado. Él te tira una parte de la solución y la otra te dice, vamos a ver a quién lo saco. Por eso te digo, vos tenés que armar los pros y los contras. Es difícil el análisis. Vos me preguntás a mí los dos sistemas me interesan. Porque, ¿qué suele pasar cuando se enfrentan a este tipo de equipos? Entra, tres volantes, vamos a tratar de cerrarle los espacios y a ver si después lo podemos atacar. Te hace un gol. Vos empezás ahí a mover tu equipo, listo, vamos a atacar ahora. Te proteges atrás, te juegan de contragolpe y te hacen 3 goles más. Y ahí te queda a mitad de camino. Yo estoy planteando, Jotita, de entrar a ganar el partido, digo. Yo no estoy entrando a meternos atrás. Todo puede depender del mensaje que vos quieras enviar. Bueno, pero con 3 volantes. Sí. ¿Vos decís que estás midiendo el mensaje para defenderte? No. Vos podés tomar ese mensaje. Yo lo que quiero es, no meto un tercer volante para defenderme. Meto un tercer volante para defenderme mejor. Que es diferente. No es el chiste entrar a defenderte de la pelota. Y Fabricio no es un joven volante que te pisa al área, claro que sale. Pisa, claro que y entonces... Pisa. Y aparte, yo quiero un tercer volante porque, y recordando el partido en Santiago, los volantes de Cerro se van a tener que repartir las patadas. Y no sabes qué tipo de arbitraje te va a tocar. También. Una amarilla para un volante, la siguiente va a ser la otra amarilla para el segundo volante. La vez pasada en Chile, a los 20 minutos estaban amonestados todos los volantes de Cerro. Sí. ¿Verdad? Sí, señor. Entonces ese tipo de riesgos no podés correr. Porque vas a necesitar tener un mediocampo agresivo. ¿Y entonces qué me decís? Si entonces vos también ponés esos 3 volantes. De que no vas a poder jugar con Cecilio, con Pachi y con Iturbe para mí. Y para mí tampoco. Yo. Y yo que acabo de decirle, yo lo saco a Iturbe y dije, lo dejo a Pachi con Cecilio y Churín. Pero si lo pones. O Edu. Pero si lo pones, tampoco podemos colgarlo a Manolo. Porque está lanzando el mensaje de que va a entrar a ganar a buscar el partido. Y está bien. Y puede salir mal, puede salir bien. Pues yo no estoy... ¿qué es lo que en primer lugar, yo no le estoy atacando al mister. No, pero estamos analizando las variables. Y Jotita dijo, las dos me gustan. Dijo, vos coincidís con lo mío. Vos estás coincidiendo con mi equipo. Para mí esa es la primera opción. Y, bueno, y esa también es mi primera opción. Pero si me da la otra, termino aceptando. Y yo la otra acepto, pero con aguachito en cancha. Le meto al Mitaí. Eso ya... Yo le meto al Mitaí. Yo no sé cómo va a reaccionar. La pasada le costó contra Alianza. Le costó contra Alianza. Lo que yo digo, y más le va a costar ahora, Fluminense. Lo que yo digo nomás. Tiene menos marca Fluminense que... No, Perana. Perana no, es con las marcas. ¿Cómo se llamaba el otro día el carrilero de Alianza Lima? No, este se llama Marcelo, ahí me querés tirar. Bueno. ¿Cuántas Champions tiene Marcelo? No, está bien. Pero ¿cuántos años tiene Marcelo también? Ya, hoy no lo digo que nada. vos quieras. El otro día no pudo con el carrilero izquierdo de Alianza Lima. Vos me preguntás a mí, para mí el chico tiene demasiadas condiciones, pero calma. Ahí no voy a discutir, voy a debatir con mi equipo, con mis compañeros. Como diría en México, sereno, moreno, chato. Vamos a llevarlo tranquilo. No voy a discutir yo ahí. Ahí voy a saber escuchar. Voy a saber escuchar a la Jotita, al Tano, a Benicio. Estamos un equipo. Yo sé escucharla y bueno, vamos jugando con Iturbe. Pues Iturbe quiere hacer su mejor partido, perfecto. Ya tiene experiencia, ya tiene nombre. Vamos, dale, metele. Y después, ¿dónde está la otra duda? No, para mí es una duda. Pero vos te metiste en un chaleco de 11 balas. ¿Por qué? Y porque vos decís, bueno, lo pongo a Peralta, después lo pongo a Pachi, a Cecilio. Yo eso no debato, Jotita. Pero pará un ratito, yo te voy a tirar, vos tiraste, yo te quiero tirar nomás la contra que tiene que pensar un entrenador.
Vos decís, lo pongo a Peralta, a Piri Damote y a Morel. Perfecto tu mediocampo. Después lo pongo a Pachi, a Cecilio. Y Edu o Churín arriba. Dale, solucioname el problema de los costados. Porque si lo pones a Pachi por izquierda, que es donde mejor se siente, y lo pones a Cecilio, te acaba de decir Ernesto, que tiene razón, cuando Cecilio jugó por derecha fue totalmente improductivo. Ahora, si me vas a decir, lo voy a tirar a Pachi por derecha tampoco se siente cómodo y tampoco es productivo. Si me vas a decir, voy a jugar con los 3 volantes, Pachi de enganche, Cecilio y Churín en punta, para jugar algo diferente, 4-3-1-2, te digo, puede ser. ¿Cómo hacemos con los costados? O sea, a un planteamiento tiene que haber un análisis profundo. Me quedo con ese último planteamiento que vos me hiciste, de cómo paraste tu equipo con Pachi y con Cecilio y con Edu Chorín ahí arriba. Pues yo tengo que tener mis volantes que tengan que hacer un poco una cobertura de respaldo por los costados. Ahí está, vos vas a tapar el costado, pero se te va a quedar Ganso por dentro. Se te van a quedar los 2 volantes por dentro. Por eso, tío, si vos vas a correr tu equipo, vos tenés que ver también cómo juega el rival. Vos tenés que ver, porque vos vas a decir, listo, yo lo voy a arrinconar con mi volante central. Ponele Peralta por derecha. Ataca Fluminense con Marcelo, con Arias y con Ganso. Ahí ya te arma un triángulo. Vos defendés con Peralta, defendés con Alan Benítez y defendés con... Y se me tiene que cerrar un poquito más Piri y tiene que bajar a hacer un poco de cobertura a Cecilio. Algo tiene que hacer, si no se puede quedarme ahí al costado. Cecilio te va a bajar contra 2 de Mayo y te va a bajar contra General Caballero de Juan León Mallorquín. Porque tienen laterales que te pasan 2 veces por tiempo. Este equipo brasileño te pasa 15 veces por tiempo, te pasan los laterales. Lo vas a matar a Cecilio encima que no está bien físicamente, lo vas a matar a los 20 minutos del primer tiempo. Bueno, vos me querés armar. Entonces vos con tu análisis, que es aceptable, debatible, entendible y comprensible, vos me estás obligando a hacer una figura en 4-4-2 nomás ya, o un 4-4-1-1. Porque entonces, como ya vos me hablás y me planificás el partido por los costados, por el lado de Marcelo y el lateral derecho, ¿cómo es? Es que tenés varios problemas. Si vamos a analizar y vamos a tratar de solucionar todos los inconvenientes de todo lo que ofrece un equipo brasileño, vamos a jugar con 13. Es lo que te dije. ¿Verdad? Es lo que te dije. Entonces vos tenés que ir asumiendo. O sea, acá hace la lógica, pone un volante más, jugás con tus 2 extremos, Iturbe, Cecilio, Churín en punta. Apostá a defender con los 4, más los 3, recuperás una pelota y empezás a buscarlo a Cecilio. O sea, para vos lo sacamos a Pachi. Para esa figura lo sacamos a Pachi. Con esa figura. Sí. Tengo la pausa, ya venimos. Seguimos con Cerro. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? 3 Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. Muy bien, estamos de vuelta. Al final, Benicio, acá no te quieren dar a vos protagonismo cuando se arma el equipo de Cerro Porteño. No sé cuál es la razón. No, ellos saben demasiado. No, yo escucho, aprendo. No, yo te quiero escuchar a vos. No, y bueno, yo juego así, con 2 volantes. Con 2 volantes. De recuperación. Y juego con Iturbe, con Cecilio, con Pachi y con Churín. Así nomás. Así, plan. Y Morel y Piris. Claro. Morel y Piris. Volantes internos. Atrás, lo de siempre. Lo de siempre. Pero vamos a repetirlo un poco, si no vamos a perder con bloco? Y claro, ¿cuál es el problema?
Mira vos. ¿Qué es lo que es ese sarcasmo? Si juega bien, juega bien. Sería necio pues decir, no, vos sabés que, bro, que está mal, ¿eh? Pero si a vos no te gusta, ¿por qué no lo cambiás? Bueno, pero ¿cómo le va a cambiar si está jugando bien? Está jugando Pero y vos le decís cuál es su equipo y él puede armar el equipo que quiere. Y armó el equipo que él quiso. Pero no le gusta, bro. Pero, bro, está rindiendo, él no es terco Pero tampoco. no le gusta. Pero del Doicoy a ponerlo de titular. Si vos decidís, si vos tuvieras el poder de decisión, ¿jugás con Brock o no? Sí. Y te voy a responder sencillito. Si Brock cambió, ¿por qué no voy a cambiar yo de opinión? Si está mejor. Qué bárbaro. Claro, le va a le ir falta bien. mucho, le falta mucho. Te falta tanto. Yo realmente hay momentos que admiro tu capacidad. Realmente, Benicio. Por favor. Y no, tiene una habilidad para salir de los líos. Eso no es ninguna habilidad. ¿Por qué? ¿Conocimiento? ¿Talento? No. ¿Qué? Y eso se llama hacer panqueque. Un día ando y coido a Leyland de Bro y después ahora de... Escúchame una cosa. Yo puedo ser Escúchame, panqueque ¿y a vos te demasiado gustaba, Bro, en su principio? Para mí nunca fue Beckenbauer, pero tampoco ha sido Jotita Bernabé. Pero, no, pero digo, ¿te gustaba? ¿Sí o no nomás? Sí, me gustó muchos partidos, me gustó. Contra Sí, Barcelona, no, Guayaquil, pero ¿te gustaba? Me gustó, sí. Desde el arranque. Y ahora en 2 partidos te hizo cambiar. No, en 2 partidos no, tiene un nivel hace varios partidos. No vayan a hacer así. Vamos a hablar sinceramente. El único que lo bancó a Brock siempre aquí fui yo. Y hablo en primera persona. Me da la razón, Benicio. Sí, señor. Y ahora vos lo pones en tu equipo titular. Claro, así nomás, es cambio. Vos no sos una mula, un terco mula no sos. No, y si no sería necio. Bueno, perfecto. Si yo digo, o sea, ¿qué, bro? Es una preocupación. No, pero vamos a redondear, ¿tenemos que hablar de libertad o no querés hablar de libertad? No, vos lo que no querés hablar. Ni libertad trinidad, ¿te acordaste, hermano? Yo voy a hacer ¿Pero para qué te acordás si ya se jugó el sábado? Yo voy a hacer un recuento nomás, porque pareciera que solamente Luis Enrique lo vio a Brock. Yo lo vi bien contra Palmeiras en San Paulo. Sí, pues hicimos juntos todo el partido con Juan Eduardo. Recuerdo que hizo un buen partido contra Barcelona de Guayaquil. Recuerdo que ha hecho buenos partidos en el campeonato. Sí. Y después lo borraron. Saba no lo quería, Saba no lo ponía. Lo ponía cuando ya el plantel estaba de vacaciones y lo ponía a Brock porque lo tenía que poner. Llegó Manolo, le dio la confianza y con partidos, que era lo que nosotros analizábamos desde el año pasado, ponerle unos cuantos partidos de seguido a moverlo. Lo puso, jugó muchos partidos de seguido y acá está. Aquí está. ¿Y Botano? ¿Qué? ¿Sobre Brock? No. Sí, ¿Todo el equipo? No, yo juego con Peralta, tercer volante. Categórico. ¿Lo sacaba a Pachi o le sacaba a Iturbe? Y eso te voy a decir. No, pero esperá, ¿sabes qué? Decía el viernes, hermano. Decía el viernes, después del partido. Ahora decí. No vayan a hacer de naranja. Pero no golpeen las mesas que es No, nueva. pero me exasero a este muchacho. Por eso dije que se siente donde está Jotita, no al lado mío. Vamos a pedirle al director que cambie, a la producción que cambie la ubicación. Sí. Voy a seguir mirando la Fluminense, después te voy a decir a quién lo saco. Sí. Pero dale equipo antes del partido. Porque No, por supuesto. No, mañana te puedo dar. Dios. Esta noche voy a analizar lo de Fluminense. Siempre hay muchos apurados, pues, que se lanzan la pileta y muchas veces no tienen agua. No, sí. Vos tenés el equipo en mente, Gotita. ¿Qué? Vos tenés también el equipo en mente. ¿Equipo de qué? Y de Cerro Baljuez, lo tenés también. Lo acabas de decir en tu comentario, más o menos me lo diste. No, si yo tenía el equipo, te iba a decir. No tengo el equipo. No, pero de lo que vos tendrías con esa figura. Las dos me gustan. Y ya te tiré, ya te Y di está, mi y equipo. bueno. Y con la Yo ya te diferencia, di mi equipo. Ya sé que cuando haces con 3 volantes lo sacás a Pachi. No, cuando lo pones a Cecilio lo sacás. No, 3 volantes y saca Pachi, punto. Sí. Juego saca con 2 volantes, Pachi adentro. Pachi adentro. Es lo igual que como vos venís. Claro. Sí. O sea, al final coincidimos los 4, perdón. ¿Verdad? Está ahí la jugada. No coincidimos porque él hace un 4-4. No ¿Por qué? coincidimos. ¿Por qué? Él hace un 4-4. Pero ¿Por qué va a Jotita ser un acaba de 4-4? decir que si juega con 3, lo saca 4-3-2-1 Pachi. hizo Jotita. No, pero los 4... Jotita hizo un 4-3-2-1 que puede ser un 4-5-1 también. Estamos hablando de 3 volantes. Y Benicio juega con 2. Y Jotita dice, pero Jotita dice que si juega con 2 lo mete a Pachi. Si juega con 3 lo saca a Pachi. Así nomás es. Sí, y entonces es cierto lo que dice Luis Enrique. Sí, claro. Coincidimos entonces, nada más que depende de si se juega con 3 volantes o tu no. equipo ¿A también quién le así, saca? tu Vos equipo seguís es así. pensando, pues, ¿a quién le saco? No,
¿Sabes en qué se pierde él? Que te quiere hacer nomás la contra y se marea. ¿Vos te perdés en eso nomás? No, porque ¿qué es lo que vas a ¿Vos ver querés más? jugar con tres Si volantes, Cerro no Tano? tiene más de lo que estamos jugar con tres analizando. volantes, Tano, Yo voy a jugar con Y bueno, tres volantes. bueno, y sencillo es. ¿Y a quién lo saca? Y estás pensando. Y sí, tengo que decidir entre Iturbe y Pachi, tengo que sacar. Y bueno, y Cotita ya decidió. ¿Y qué querés que haga? Ahí está bien. Pues el equipo de Jotito también. ¿Y por qué él decide yo tengo que decir? No, pero vos sos té de naranja, entonces, No, hermano, yo ¿cuándo es tengo lo que que vas a decidir porque pensar? tengo que analizar. Té de Voy a naranja. seguir analizando para dar una opinión. Té de naranja. Lo que sí soy categórico que necesito un tercer volante. Que es un problema de la NASA. No, acá el tema es que Luis te apura a vos, Luis me apura a mí, pero al Tano no. ¿Por qué no le voy a Estamos apurar? lunes. No, y no dijiste. ¿Por qué, Lunes son las ¿por qué no le voy a apurar si 13:28? ya dijo Benicio que es té de naranja? Y Tano, vos tenés el mismo equipo que nosotros. Te está dando vuelta una cuestión nomás para hacerle la contra a Benicio. No, el mismo equipo, Pero porque ¿cómo no Benicio va a ser no si- lo tiene a pero- Peralta. pero, no, el mismo equipo. Pero igual, yo juego con 3 y juego con Peralta. Yo juego con 3 y juego con Peralta. Yo no tengo el equipo de arranque que pone Benicio, pero está bien, no está mal. Benicio tiene 4 mediapuntas, tiene 4 ofensivos. Y va a jugar Yo tengo 3 4-4-2. nomás. Y él va a jugar un 4-4-2, ¿verdad? Y bueno. Y está bien. Y no está Peralta en su equipo. No es lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. Ah, por la figura táctica, no por los nombres. Claro, Ah, bueno, sí. ahí está bien, ahí está. Está bien. Puede ser 4-2-3-1 también. También puede ser lo que quiera, claro. Ahí entra Pachi. Ahí. Claro, ahí. Esa Ahí es la entra mejor Pachi. figura que se Ahí ha entra, hecho. claro, la Porque figura. puede ahí. ser Para estos 4-4-1-1-1. Ahí entra, bueno, perfecto, está lindo, da gusto. ¿Viste cuando han debatido de fútbol como da gusto? Sí, pero cuando te decidí, hermano, cuando tomás posiciones, cuando tenés postura firme, hermano. No, ¿sabes qué? Esta noche voy a consultar. Demasiado plagueña, con, viniste siguiente lunes. con mis almohadas y voy a ver. No es un examen de trigonometría, hermano. Así Oiga, somos los analistas de fútbol. Pero, No, él tiene un programa que se llama Los Analistas, con Pato, nuestro querido amigo Pato. Sí, ya, suelo escuchar una vez ciertos análisis. Y a todas las frases que acá aprende de nosotros se va a usar ahí. Sí, se va a repetir. Un cariño grande para Claro, Pato. le va a ir bien, ¿no? Ojalá. Vamos a la pausa, ya venimos. Cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Talle puede acompañarte. Ingresa a www.talle.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Talle, viví seguro, viví mejor. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Bueno, estamos de vuelta, apasionante cuando te metes Copa Libertadores de América, cuando está Cerro de por medio, está... Oye, Cerro. Y jugar contra el campeón de América, Fluminense es el rival de Cerro, y el templo se tiene que llenar, el templo, la nueva olla, el templo del fútbol de Cerro Porteño se tiene que llenar el próximo jueves. Libertad contra River. Tiene un gran plantel Libertad para hacerle frente a River. Futbolísticamente para mí no tiene problema Libertad. La cuestión es la actitud. Tiene que entrar a trancar con la cabeza, que es una manera de decir. Sí. No, claro. ¿Entendés? Ahora, si piensa que suficiente por las grandes individualidades y porque tiene un juego colectivo respetable, que hace mucho tiempo vienen jugando juntos, eso no alcanza en Copa Libertadores. Para mi gusto, sin exagerar, tiene todo para poder ganarle a River acá el próximo miércoles, en el Defensor del Chaco. Y lo digo con mucha seriedad el caso. Y voy a detallar jugador por jugador. Libertad hoy tiene uno de los mejores medios del fútbol paraguayo, si no es el mejor, definitivamente. Y tiene de sobra, entre comillas, una manera de decir, Libertad saca 3 titulares del medio y pone otros 3 y no se nota la diferencia. Es su lado fuerte. Es el gran lado, correcto. Por eso decía, el lado fuerte de Libertad. Con eso tiene un porcentaje altísimo
Libertad para poder hacerle partido y ganarle a River aquí en el Defensor. Sí, yo creo que si comparamos los dos partidos, yo considero que Libertad está mejor que Cerro para el tú a tú. Yo Para a el Cerro tú a tú. todavía no lo veo para el tú a tú contra Fluminense. Libertad creo que tiene para el tú a tú. Coste que River es un equipazo, tiene muy buen equipo. Pero Libertad tiene con qué salir a proponer, a buscar el partido y tampoco enloquecerse por el triunfo, ¿verdad? Un empate no deja de ser un buen resultado, pero Libertad yo creo que tiene para discutirle a River. Hoy no le voy a presionar a nadie para que me den el equipo de Libertad, pero mañana sí. Vamos a hablar del equipo de Libertad para el partido del miércoles, porque el partido llega al día siguiente. No, yo voy a pensar hasta el miércoles. Que a ver si y vas a consultar meteorología, a ver si qué tiempo vamos a tener el miércoles. Que le querés decir a Jotita que él va a ganar el equipo de acuerdo si llueve o no llueve. Si llueve o no llueve. No sé. Ayer, el sábado, por ejemplo, cambió Ariel Galeano, el técnico, y lo puso otra vez de titular a Ernesto. Fue otro Libertad. Ernesto Caballero mueve todo el equipo. Hay jugadores que son fundamentales. Y si bien es ¿Contra quién cierto... jugó? ¿Contra Trinidad? ¿Cuál es el problema? Y pues como Y al que el comparar miércoles no Trinidense juega contra River, Trinidense. no contra Trinidense, te quiere decir, no te das cuenta. No, ya sé, pero ¿y qué chocolate por la noticia? Ya sabemos. Ya dije yo mi Pero postura. vos ve más ya el árbol, ve el bosque, vos, no es lo que te está Pero diciendo, no, ya que sé. otros rivales. Pero lógico, pues se sabe, pues. Por eso le digo chocolate por la noticia. Claro que es otro rival, otro fútbol. Sabemos nosotros que no vamos a comparar ni a nivel de club ni a nivel de selección con las grandes potencias de Sudamérica, mundiales. Ya 2 veces dijiste chocolate por la noticia. Ahora yo te voy a decir a vos chocolate por la noticia de que Ernesto Caballero es titular indiscutido en Libertad. Y bueno, y yo lo que quise pintar simplemente el panorama. Adquirió otra fisonomía, recuperó su solidez en el medio campo y más todavía acompañado por Lucas Sanabria, Merlini, y fue otro Libertad. Arriesgate. Y jugó con autoridad. Arriesgate, ¿Libertad le gana a River o tiene con qué ganarle? No, eso no voy a entrar. Tiene con qué ganar. Rafael Claus es el árbitro para el partido Libertad River del miércoles en el Defensor. Y Otojí, Esteban Otojí para el partido Cerro Fluminense. Claus es siempre peligroso. Y Otojí por ahí de repente puede permitir una patadita de más. Le puede Bueno, vamos a venir la bien a pausa. Cerro. Sí. Olimpia Ameliano se juega el lunes en el Defensor del Chaco. 19:30 horas. Olimpia Ameliano, lunes. Se cambia. Al final no llegó el estadio. No se juega en el Bosque para uno. No llega a la cancha de Olimpia todavía en condiciones. Mucha agua caída, la inclemencia del tiempo y un montón de cosas. ¿El lunes dónde se juega? En el Defensor. Pero hay cambio de día también. Y el lunes se juega. Domingo hay partido en el Defensores. Y lunes, por eso juega Olimpia lunes. Lunes, Olimpia Ameliano, 19:30. Le escuchamos a Robert, ya volvemos. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones. Sorteamos todos los domingos a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express o Aquipago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Con el SPS, tu salud está en buenas manos. El SPS Medicina Prepaga te ofrece cobertura medicina integral con profesionales de confianza y múltiples beneficios, especial para que cuides tu salud y la de tus seres queridos. Consulta sobre los planes disponibles, escribinos al WhatsApp 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga de Comecipar para todo público. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
vivo en directo, Deporte Total, Televisión y Radio. Qué linda fiesta. Una de las finales más emotivas, más dramáticas. Creo que ha sido una final histórica la que hemos compartido en el Estadio El Cerrito del Coronel Oviedo, en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón número 53. Unas 10.000 personas aproximadamente en ese estadio para la gran consagración del equipo de Paranaense como campeón nacional. Le ganó a su archirrival en un superclásico del salonismo, a Presidente Franco por 2-1, para sumar su estrella número 10 e igualar a Mambay. Franco está con 11 títulos, a Mambay y ahora Paranaense con 10. Fue fabuloso. Vos hiciste muchos partidos de Nacional, Tano. Qué fiesta realmente. Sí, realmente una tremenda fiesta la que se vivió en Coronel Oviedo, con los simpatizantes de Franco, de Paranaense, con los de Caguazú, obviamente también con la gente de Pacaraí. Y fue un cierre con broche de oro, ¿verdad? Porque se encontraron 2 de los 3 máximos ganadores y un partido con un gol agónico, que significó justamente el título para Paranaense. El empate le estaba dando el título a Franco, Sí. anota Paranaense, estamos gritando Paranaense campeón, lo empata otra vez Franco, Sí. es Franco otra vez el campeón y faltando 39 segundos, no 40, 39 segundos faltaba cuando llega el gol de Ortiz, el Sí. arquero de Paranaense, para que explote ese estadio. Me pareció que Franco perdió mucho con la lesión del Chino. El Chino López, sí. ¿Verdad? Quedó sin fuerza allá adelante y después clave lo de Ortiz, el arquero de Paranaense. Que salvó también faltando 6 segundos. Héroe. Esa pelota, ese mano a mano. Sí. Está el técnico campeón, me dicen. Justamente este Nacional fue homenaje a los campeones del mundo del 2003. Sí. Saúl Santander, campeón del mundo con la selección paraguaya en 2 oportunidades, logró su primer título como entrenador en forma invicta en este clásico que tuvo ante Franco. Saúl, bienvenido a Deporte Total. ¿Cómo estás? Un gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto hablar con toda la audiencia de Deporte Total y, bueno, a las órdenes ante la consulta. Bueno, aquí estoy con Jotita, con el profe Benicio y con el Tano. Saúl, Luis Enrique te saluda. Una vez más, felicidades. Realmente aquí estamos mostrando en televisión el momento que vos tenés una instantánea con la copa y tu rostro de felicidad. Una noche inolvidable para ti, Saúl. Muchas gracias, Luis Enrique, porque como te mencioné cuando estábamos en vivo, como atleta tuve la gracia de Dios mediante el llamado de Martín Barrientos, de defender al país en 3 mundiales y gritar campeón 2003. Yo creo que mucho lo que la gente pudo acompañar, porque en aquella época no había los medios sociales como hoy, fue la transmisión que hicieron ustedes con Telefuturo, creo que era, y gracias a ustedes nosotros pudimos tener memoria. Yo creo que la Federación Paraguaya, el año pasado cumplimos 20 años y pudo haber homenajeado a esas personas que hicieron un esfuerzo de 3 meses para dedicarse a que Paraguay tuviera una segunda estrella. Y nosotros no tuvimos la dicha de ser homenajeados, pero sí con el título, con el trofeo, en homenaje a los campeones mundiales. En la previa estábamos hablando con Zorrilla y nos abrazamos post partido de Pacaraí con Franco y me dijo: Saúl, yo ya no llevo más este trofeo. Y te pido a Dios y te pido a vos, por favor, que este homenaje vos lleves a casa, que vos lleves, porque es como que lleváramos uno de nosotros, ¿no? Y este es un homenaje a nosotros y por favor haga todo el esfuerzo para que este trofeo esté con uno de nosotros. Así que fue muy emocionante, esto usé en la charla y hice un pedido a los atletas que hicieran un esfuerzo extra para que, como homenajeado que éramos, que por favor yo, mi primer campeonato como entrenador, pudiera tener ese recuerdo también. Exacto, pero fue un partido bárbaro, tremendo, emotivo, y lo ganaron en forma invicta. Y esta es la pasión del fútbol de salón, indudablemente. 10.000 almas en ese estadio, Saúl, y nosotros fuimos testigos, nadie nos contó, no vamos a inventar nada. La vigencia de este deporte a nivel nacional es impresionante, Saúl. Sí, yo doy gracias a Dios siempre digo que yo me formé como atleta, pero sobre todo como persona, gracias a este deporte. El deporte me dio la dicha de saludar a un presidente de la República en su oportunidad, me dio la oportunidad de recorrer toda Sudamérica, de tener a Paraguay incluso un mundial como entrenador en Bielorrusia, y todo el cariño, el amor de la gente, la calle, saludos, porque ahora uno salió campeón y recibe muchos saludos, pero yo siempre he recibido cariño a la gente, porque tuve la dicha de jugar en muchos lugares, después dirigir,
incluso en Uruguay, y este deporte me dio todo. Yo le veo fútbol de salón, voy a ser siempre un defensor del deporte y sobre todo de lo que son los nacionales. Los nacionales es una cosa increíble y sin entrar en esa disputa de por uno u otro deporte, que a mí me da pena que estén divididos así y que esté restringido así, ¿verdad? Pero ya no me cabe ni la decisión, ¿verdad? Yo soy parte nomás de hoy en día decidir optar por trabajar en fútbol de salón. Nunca trabajé en futsal FIFA, no me cierro a eso, pero sí soy agradecido al deporte fútbol de salón, a lo que es el original. Lo que se vive en el interior del país es una cosa incomparable. Yo creo que en Paraguay esto nunca va a morir, Dios quiera que no muera por lo que es, ¿verdad? En esa disputa de federaciones, ¿verdad? Por decir así, o de deportes en sí, ¿verdad? Pero sí, como vos dijiste, el fútbol de salón mostró por la inversión. Fíjense nomás que no solamente lo lleno que tuvo el estadio, sino que hablamos de poder económico, de la inversión que han hecho Samber a llevar a Chaval como entrenador en los refuerzos, Tacupé, Oviedo local, Franco y Paranense, mínimo 5 selecciones hicieron una inversión grandiosa, que estamos hablando de millones de guaraníes en proporcionar una alegría a su afición, la respuesta a la gente comprando la remera. Son muchas cosas que nosotros que estamos en el deporte nos damos cuenta que esas inversiones ocurren en nuestro deporte porque hay una gente que acepta el producto vendido y esos son los hinchas, ¿verdad? Entonces esto lastimosamente no ocurre en FIFA, ni en Nacional de Futsal FIFA, no va a ocurrir jamás, y en la Liga Premium solo Cerro y Olimpia, o sea, no incomparable hoy en día, no hay medida de comparación entre un deporte y otro. Sí, la pasión está arraigada en la gente. Estamos viendo imágenes ahora de la caravana que hicieron ahí en Ciudad del Este. Se movilizó toda una ciudad, toda esa capital del Alto Paraná, y esto es fiel reflejo de lo que significa y lo que representa. Fue un partido bárbaro. Estamos mostrando a los televidentes la cantidad de gente para festejar esto, la pasión que esto despierta. Esto no es un invento, esto no es un dibujo, estas son imágenes que testimonian la pura realidad. Feliz de tu consagración, Saúl. Fueron ganadores ante un gran rival, 2 supercampeones, es un superclásico, y te tocó a vos porque Dios así lo dispuso y porque en la cancha hicieron lo que tenían que hacer, y ustedes saben, y eso yo siempre le digo a la gente, en el fútbol de salón es como el básquetbol, 1 segundo es determinante, y faltando 6 segundos Ortiz hace esa tajada que puede haber terminado en el 2-2 y el título hubiera estado ahí cerca en manos del super rival. Pero bueno, lo lograron ustedes, así que a disfrutar de este momento, Saúl. Estás tocado por la varita mágica, sos un campeón del mundo, sos un técnico invicto, campeón nacional ahora, y sos joven todavía para seguir dando tu conocimiento a los que decían tomarte como entrenador. Te quiero enviar un gran abrazo en nombre de todo el equipo de Deporte Total. Estamos aquí en el estudio de televisión, de radio, mostrando imágenes de lo que fue el festejo de ustedes, de cuál fuiste protagonista. Así que a seguir metiéndole duro en este deporte que vos sabés que queremos mucho, ¿eh? Bueno, Luis, yo la verdad que me deja feliz que todos los medios han acompañado. Yo sé que hay medios que hace años están ahí, pero para mí, como te dije, no por estar hablando en tu medio, pero como dije en vivo y lo dije ayer a mis hijos en el camino, ¿verdad? Yo tuve la gracia de Dios de disputarme el primer mundial, de salir campeón mundial, y aquella frase que vos decías, el hombre de la vincha me quedó en mi memoria, en mi corazón. Cuando vos relatabas los partidos, son cosas que yo tengo anécdotas de un niño en un colectivo, cuando una vez yo me iba en 2003 al colectivo, yo no tenía auto todavía, y me iba a Sacramento, y un niño, una madre se me acerca y me dice: disculpame señor, usted es el número 4 de la selección paraguaya que usaba la vincha, porque mi hijo dice que es usted, él quiere una foto contigo. Y esa anécdota son cosas para que nos vamos darnos cuenta cómo nosotros podemos ser de motivación, inspiración. El deporte es una cosa que puede contagiar muchas personas, y los medios de prensa también. Entonces muchas veces una frase que uno dice queda marcado, y usted es una persona muy especial en mi vida como atleta, como relator, y bueno, yo doy gracias a Dios por tu vida también, y por los medios que sigan dando salud a ustedes y condiciones económicas para que puedan cubrir todos los deportes y sobre todo al fútbol de salón. Gracias, el hombre de la vincha. Tano hizo el mundial conmigo, recuerdo en aquel medio, en esa oportunidad estábamos en Telefuturo.
Grítelo Paraguay para todo el mundo. El hombre de la vincha, Saúl Santander, con la número 4. Abrazo grande, Saúl. Bueno, gracias. Un abrazo a toda la audiencia. Hasta siempre. Vamos a la pausa, ya venimos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. La Comercial Villetana, mayorista minorista, desde 3 unidades ya tenés el mejor precio, en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16, encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos a 0 kilómetro con tasa de interés desde 8,9% sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Los mejores precios en combustibles te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Copetrol, vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. En la última parte para la programación nos vamos a despedir con los últimos segundos de la gran final de Nacional de Fútbol de Salón. 20 segundos para los equipos paraguayos de Copa Libertadores y Sudamericana. Benicio, 20 segundos, sale. ¿Lo mejor para ellos? ¿Tano? Sí, esperamos. Sobre todo los representantes de Copa Libertadores de América y Ameliano tienen partido clave en Venezuela. Debe ganarlo, de visitante. Sí, para tener chance. ¿Jotita? Éxito para todos. Bueno, tenemos que cumplir el último bloque, ya tenemos que irnos, director. A ver. Nos vamos. Y será hasta esta noche en la polémica a las 21. Antes, a las 19 en radio, el extra de Deporte Total. Para Ortiz, la tiene Ortiz, se defiende Franco, vamos a ver, entra Ortiz, le pegó, cerca del palo por un costado, Nene. Y busca Ortiz la misma jugada que le dio la ventaja, pero ya no hay conexión, ya no hay atención, se le va el título, se le va el partido a Paranaense, Luis Enrique. Señoras y señores, en una final dramática, inolvidable, estos supercampeones, Ortiz le pegó, ¡gol! Paranaense campeón, Paranaense campeón, Paranaense campeón. Grítelo, 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 grítelo. Ortiz el arquero, formidable remate con este gol. Paranaense campeón. Dios mío, qué final inolvidable. Qué hermoso es el salonismo, qué hermoso este deporte. Dos grandes campeones, dos titanes en esta final. Así se juega una final. Esto es fútbol de salón. Ortiz, golazo del arquero. Y atención, grítelo, grítelo si es paranaense. Cambia la historia. Gritamos, Franco campeón. Ahora es Paranaense en el Cerrito en Oviedo el marcador ahora. Paranaense 2, Franco 1, Domingo. Y realmente cambiante todo esto, cambiante. Gritaron lo de Franco, ahora gritaron lo de Paranaense. ¿Y quién? El arquero Ortiz, que toda la noche, todo el partido buscó un lugar para hacer el gol y lo consigue prácticamente en la postrimería del partido y puede ser el título. Señoras y señores, así lo vio Nena Aguilera. Porque no termina hasta que termina. Porque en el salonismo los segundos también son importantes. Porque Ortiz se tuvo fe,
se tuvo confianza, sacó ese remate fortísimo, furibundo, nada que hacer Almirón, le devuelve la Copa Paranaense, Paranaense a pocos segundos, parece histórico, sí lo es señores, anótenlo, esto nunca se vivió en el salonismo, quizás se repita, pero Paranaense lo quiere vivir, lo quiere revivir, lo quiere festejar, falta poco, pero de momento Franco campeón, Paranaense. A 39 segundos del final, Paranaense le gana a Franco por 2-1 para llevar la estrella número 10. Ahí en su territorio, ante su archirrival, ante su vecino, ante este supercampeón, se va el partido, Gustavo Garay. Sí, Luis Enrique, ni bien convirtió el arquero Ortiz, Saúl Santander fue a solicitar tiempo y dar indicaciones a sus jugadores, a pedir concentración y a meterse de vuelta de lleno al fútbol, Luis. Con 5 faltas colectivas tiene Paranaense. Vamos a ver la inteligencia de Franco Delfino. Se mete Delfino, pelota por el costado. Lateral para Franco. Se va el partido. Ortiz se queda con la pelota. Ahí está el arquero. Ortiz juega larga. Arriba por un costado. 26 segundos. Paranaense se está consagrando campeón. ¡Qué final memorable! ¡Qué final, señores! ¡Qué final! Pelota más atrás. Jugaron allí. La tiene Almirón. Va a ser campeón Paranaense. 20 segundos. Final memorable en el Cerrito. 2-1 gana Paranaense. Alcanzó Almirón. Se juega Franco. Franco para la historia. Franco. Salvó el arquero. Milagro frente al arco de Paranaense. Estaba el gol del título. Cuando le quedan 5 segundos. Paranaense campeón. Final del partido. Sensacional. Memorable final. Fuimos testigos de algo sensacionalmente fabuloso, maravilloso, que eleva en lo más alto el salonismo paraguayo. Una final. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Si pera lo que es aguateva o pavo iba se movini. Emombe una se venderera, si pera lo que yurupe mi. Si pera lo que es aguateva o pavo iba se movini. Emombe una se venderera, si pera lo que yurupe mi. Hoy que se acabe, ñepo hanoisa, da pura hey que de vera hace cumbewi, peina genioima, derera y tepe, y ya pobre. Hay por un miro cutre en las 12, hay de tu piaria cero, ajá. Añembo ya voluque estación B, de vera es que toro esa. Nandi minte ye pibe guaysa si papora mesero Haití. Ataje saquen de Abacuape, clavel romero a Pasolí. Nandi minte ye pibe guaysa si papora mesero Haití. Ataje saquen de Abacuape, clavel romero a Pasolí. De Petiare, Mosco Jerupe, Anerembere, Parran Ayú. Gente a
heshama si peraluke haha usewi siakanumbu dereza hui se corazón me payo nyeheba siangai para neinapo ata ipotin se pope andereje la serena Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presentó Un Instante con la mejor música paraguaya. Llegó el nuevo Hipogloss BL. Su fórmula multiacción actúa en la piel regenerándola y cicatrizando todo tipo de herida leve. Hipogloss BL, para tratamiento local de heridas menores, quemaduras leves e irritaciones de la piel. Cicatriza, regenera y es antiséptica, protegiendo tus heridas de infecciones. Hipogloss BL, recomendado